el avatar del rey. Capítulo 361. Carentes de personajes. Derrotar al guardián de nivel 2 naturalmente significaba que recibirían una bendición del guardián de nivel 2. Los miembros del gremio en línea celebraron en el chat del gremio. Blue River fue uno de los jugadores que habían participado en el desafío del guardián. Cuando vio la gran celebración que se estaba celebrando en la charla del gremio API, de repente sintió una gran sensación de logro. No había sentido tal emoción en mucho tiempo con el gremio Blue Brock. Por allí, sentía que solo estaba haciendo un trabajo. La cantidad de nuevos miembros del gremio y su satisfacción parecían informes de desempeño. No había compartido alegrías tan simples con los nuevos miembros del gremio en mucho tiempo. Siempre había caminado con los mejores jugadores y luchaba por los récords de mazmorra con un montón de pájaros viejos todos los días. Para estos pájaros viejos, la diversión en los juegos se había vuelto monótona. Buen trabajo, todos, dijo Lord Grim de Yeshiva a todos los que habían participado en el desafío del guardián. Todos respondieron cortésmente. Algunos de estos podrían ser espías de otros gremios y Blue River pensó en voz baja. A pesar de que no había iniciado sesión en su cuenta de Blue River durante los últimos 5 días, todavía sabía lo que estaba pasando en el gremio Blue Brock. Tenía otros a su lado en el gremio. No entendieron lo que estaba haciendo Blue River, pero no le hicieron ninguna pregunta. Nada sucedió realmente durante estos 5 días tampoco. ¿Deberían enviar más espías al gremio API? Changin Spring había tratado personalmente el problema. Sin embargo, nadie había corrido a preguntarle a Blue River. En cuanto al personaje en el que estaba jugando Blue River, su posición en el gremio API era muy alta. Aparte del extremadamente famoso Lord Grim, fue sin duda el segundo personaje más reconocido del gremio. Blue River manejó el gremio de manera pulcra y ordenada. Ya sea para nivelar en la naturaleza, para la mazmorra o para hacer misiones, el gremio API ya sintió los efectos de su gestión. Incluso Blue River estaba teniendo problemas para adaptarse al rápido desarrollo del gremio API. Cada vez que subían de nivel, otros 100 jugadores se unían de inmediato. La fama de los gremios respaldados por clubes provino de los viejos jugadores que amaban la escena competitiva de Gloria. Apoyaron a sus equipos y jugadores y naturalmente apoyarían a su gremio. Sin embargo, los gremios respaldados por clubes todavía tenían que seguir las reglas del juego. Pero en realidad, en lugares de reunión para viejos jugadores como el Dominio Celestial, había sucursales del gremio Blue Brock. Estos también eran obviamente fanáticos del equipo Blue Rain. En el juego, era una forma muy conveniente de reunir a los fanáticos. Su cohesión dependía de la existencia del equipo, mientras que los beneficios de los gremios no eran necesarios. En cuanto al gremio API, todavía eran un gremio normal. A pesar de que su líder de gremio era en realidad Yoshi Ekiu, esta verdad aún no había sido revelada. Y, en realidad, en el nuevo servidor, su identidad solo sería la misma que la de los clubes. Su nombre en realidad no sería demasiado útil. Los nuevos jugadores acaban de jugar a Gloria. ¿Equipos de jugadores pros? Acababan de empezar a entenderlos y les tomaría un tiempo interesarse. La razón por la que el gremio API pudo expandirse tan rápidamente se debió completamente a la fama de Lord Grim, que había surgido de él al haber aplastado a los grandes gremios. Sin embargo, la cohesión de este tipo de fama no podía compararse con la lealtad de los fanáticos del equipo. Incluso para un gremio creado por un jugador famoso, Blue River no era demasiado optimista sobre la expansión sin restricciones. Originalmente había planeado recordarle a Lord Grim, pero después de que el gremio alcanzara el nivel 10, vio que la cantidad de jugadores que se unieron se había reducido. En el nivel 12, después de que se uniera el último grupo de jugadores, Blue River vio que el gremio cerró cualquier otra solicitud para unirse al gremio. Blue River se golpeó la cabeza. Este tipo de cosas no necesitaban ser recordadas por él. Se le habían dado algunos de los asuntos de administración simplemente porque Lord Grim no tenía mucho tiempo en sus manos. Pero para este dios con 10 años de experiencia, como se esperaba, no cometió tal error en la Dirección General de Desarrollo del gremio. Los 5 días ya habían pasado. En realidad, no podía quedarse con el gremio API o tal vez debería y justo cuando Blue River estaba pensando en esto, de repente recibió un mensaje. Viejo Blue. El mensaje era de Lord Grim. Soy más joven que tú. Blue River tosió sangre. La edad de Ieki era bien conocida. Él no era tan viejo como él, así que ¿por qué lo llamaban Viejo Blue? Oh, Pequeño Blue. El mensaje regresó con un cambio en el nombre. Pero aún así, Blue River todavía sentía que era extraño. Sin embargo, lo soportó y no discutió.
Permíteme presentarles a estos tipos. Yeshiu le dio a Blue River los nombres de Seven Fields, Sleeping Moon, Drifting Butter, Sunset Clouds y sus 4 amigos que habían traído del gremio Full Moon. ¿Para qué es esto? Preguntó Blue River. Estos chicos no son jugadores nuevos. Pero su nivel no es muy alto, lo que significa que pueden jugar juntos con los nuevos jugadores. ¿Cómo crees que deberían organizarse? Respondió Yeshiu. Yo ya aún tengo muchas cosas que hacer en el gremio Blue Brook. Aunque no hubo mucho que hacer en el gremio Blue Brook recientemente, ¿cómo pudo este viejo hermano llamarlo tan naturalmente a esa manera? Todavía era un espía. Un espía. Oh, entonces puedes hacerlo después de terminar eso, respondió Yeshiu. Blue River casi se cae de su silla. No sabía cómo responder, cuando la otra parte hizo un seguimiento. Te sugiero que uses 2 computadoras con 2 cuentas abiertas. ¿Qué piensas? ¿Sería eso demasiado difícil? Además de las elixis, Blue River no sabía qué decir. Aparecieron varias notificaciones del sistema. Blue River los abrió para comprobar. Había 8, los 8 jugadores que Yeshiu le había recomendado querían agregarlo como amigo. Yeshiu les había dicho claramente que lo saludaran. Blue River no pudo hacer nada más que aceptarlos. Todos eran jugadores viejos, por lo que sabían lo que tenían que hacer. Después de decir hola, fueron directamente al tema principal. Blue River había manejado el gremio durante los últimos 5 días, por lo que nadie tenía más claridad que él sobre qué hacer con estos 8 viejos jugadores. Después de conocer sus horarios, rápidamente les asignó una posición adecuada. En cuanto a la importancia de estos 8 jugadores, Blue River y Yeshiu sabían que eran lo mismo que ellos. Básicamente eran niñeras para los nuevos jugadores. Si el tamaño del gremio fuera un poco más pequeño, cualquiera lo haría. Pero con el aterrador desarrollo del gremio API, Blue River tuvo que trabajar duro por sí mismo. Ahora que había otros 8 con niveles adecuados, Blue River se sintió muy agradecido por ellos. No pueden ser los únicos jugadores viejos que se han unido, ¿verdad? Blue River podría decir lo que pensaba Yeshiu. Cuando el gremio alcanzó el nivel 10, dejó de agregar jugadores, pero tampoco cerró las solicitudes del gremio. A partir de esto, Blue River supo que Yeshiu se estaba preparando para aceptar a los jugadores que habían dejado sus otros gremios. El nuevo grupo de jugadores claramente tenía niveles más altos que los otros en el gremio también. Cuando Blue River barrió la lista de nombres, incluso pudo ver algunos nombres que había reconocido. Eran originarios de su gremio Blue Brook y se habían cambiado al gremio API. Blue River no sabía qué sentir acerca de estos jugadores. Sí, debería haber bastante. Puedes sentirlos lentamente. Respondió Yeshiu. Al enfrentar a alguien que le pide a otra persona que trabaje pero que no trabajó por sí mismo, Blue River no podía sentirse feliz. ¿Planeas competir por los récords de mazmorras? Blue River cambió de tema. En verdad, esta fue la razón por la cual los grandes gremios eran hostiles hacia el gremio API. Desde una perspectiva de sentido común, el gremio API no tenía una razón para no competir por los récords de mazmorras. Pero después de dirigir el gremio durante tanto tiempo, descubrió que el gremio API no tenía las condiciones necesarias para competir por los récords de mazmorras. Nivel. Este fue su principal problema. En todo el gremio, solo Lord Grimm, Cleansing Mist y Soft Mist tenían niveles que podían compararse con los jugadores de la primera línea de los grandes gremios. Podían competir con los grandes gremios por las mazmorras del 10º servidor. Pero aparte de ellos, no tenían una cuarta persona. Lord Grimm originalmente tenía a este Ahmed Boon Invasión, pero en este momento, su nivel estaba demasiado lejos. En cuanto a ese espadachín fantasma, One Inch Ash, Blue River no pudo encontrarlo en la lista de nombres del gremio. No importa lo bueno que fuera IQ, con solo 3 jugadores, no fue posible para ellos competir por los récords de mazmorras. Y no había manera de que pudieran encontrar cuentas a este nivel en el nuevo servidor. Blue River incluso podría decir cuántos jugadores había en este nivel. 99. En ese momento, había 99 jugadores que estaban cooperando en Ciudad del Pecado. Además, Blue River podría incluso anotar los nombres de los 99 jugadores si se les da suficiente tiempo. Eran todas las élites de los grandes gremios. Estos jugadores definitivamente no ayudarían al gremio API. No hay suficientes jugadores que cumplan las condiciones necesarias. Nuestros niveles no son lo suficientemente altos. La respuesta de Yeshiu le habló de este problema. ¿Puede tu gremio Blue Brook prestarme 2 cuentas? Preguntó Yeshiu. Ni siquiera lo pienses. Ser una niñera en el gremio API ya era lo suficientemente extraño.
Realmente no tenía forma de explicar cómo permitirle usar dos cuentas. Sus amigos del gremio Blue Brook pensaron que solo era un adicto a ser un espía y no sabían qué estaba haciendo exactamente. Esa cuenta de Blue River no ha estado en estos últimos días, ¿verdad? Preguntó Yeshiu. Sí, no hay que desperdicio. ¿Qué tal si la uso? Vete a la mierda. Esa es la cuenta del líder de gremio. La cuenta del líder de gremio. Blue River no podría soportarlo más. En el pasado, siempre había tomado nota de la identidad profesional de Dios y Ekiu, por lo que su tono había sido respetuoso. Pero cuanto más entró en contacto con él, más sentía que no había razón para su respeto. Realmente no hay razón para respetarlo y después de que Blue River le gritó adiós, de repente se sintió bastante bien. Capítulo 362. Todavía hay un truco más. En el 10º servidor, el nivel más alto que podían tener los jugadores era el nivel 42. Hubo diferencias en la experiencia dentro de este grupo, pero las diferencias no eran demasiado grandes. La razón principal de sus ventajas de nivel fue la alianza con Yeshiu en el evento de Navidad. Yeshiu, Sumuchen y Tanrou podrían considerarse parte de los mejores jugadores del servidor. Pero como no podían estar en línea 24/7 como los personajes de los mejores gremios, estaban en la parte inferior y solo estaban en el nivel 41 en este momento. La cuenta del líder de gremio Blue River también estaba entre estos mejores jugadores. El nivel de esta cuenta había sido sobresaliente. Pero como no se había jugado durante 5 días, los demás personajes de élite lo dejaron de inmediato. La mención de Yeshiu de esta cuenta fue un recordatorio para Blue River. Como no había estado en su cuenta principal durante 5 días, el nivel de su personaje realmente no había cambiado. A pesar de que el líder de gremio no necesariamente tenía que estar en el nivel más alto del gremio, los niveles seguían siendo el símbolo más directo para el estatus de uno en el juego. Tener un nivel más alto como líder de gremio dio más poder a sus palabras. La cuenta de Blue River todavía estaba en la cima del gremio, pero si continuaba descuidándola, eso ya no sería el caso. Tengo que volver al gremio Blue Brook para echar un vistazo, pensó Blue River. Envió un mensaje a Lord Grimm y cerró apresuradamente su cuenta Peerless Lux. En un abrir y cerrar de ojos, volvió a iniciar sesión con su cuenta de Blue River. ¡Qué rápido! Ni siquiera había terminado de hablar todavía. Lord Grimm lo había perseguido. ¿Qué más hay? Preguntó Blue River. Tan pronto como se conectó, recibió unos cuantos saludos. Los espías eran un asunto muy secreto en el gremio, por lo que no muchos jugadores sabían que Blue River había estado usando Peerless Lux para infiltrarse en el gremio API. La mayoría de los miembros del gremio pensaron que algo le había pasado en los últimos días. Al ver que Blue River regresaba de repente, rápidamente le preguntaron si había ocurrido algo, lo que hizo que Blue River se sintiera muy conmovido. Gremio Blue Brook seguía siendo su hogar. Con tantos amigos y recuerdos y Blue River respondió a todos con un tinte de emoción. Yeshiu, una vez más, le envió un mensaje. Entre los que están en lo más alto de la clasificación de niveles, ¿crees que hay alguno que se pueda desenterrar? De ninguna manera, dijo de manera decisiva Blue River sin mirar las posiciones. Estos personajes fueron definitivamente leales a sus gremios. ¿Cómo podrían ser retirados tan fácilmente tales personajes cuidadosamente arreglados? ¿Ni siquiera uno? Preguntó Yeshiu. Uy. Blue River había estado muy confiado al principio, pero la pregunta de Yeshiu lo había hecho vacilar. Nada fue absoluto. No entendía a otros gremios tan bien como a los suyos. ¿Cómo podría estar seguro de que los demás podrían no sentir lo mismo? Puede que no estés tan seguro de otros gremios, así que revisa los de tu gremio, dijo Yeshiu. Joder, incluso sabes que son de nuestro gremio Blue Brook. Respondió Blue River con un emoticono de una cara desmoronada. Si sus corazones no están allí, entonces no tiene sentido forzarlos, respondió Yeshiu. ¿Qué corazón no está ahí? Respondió Blue River, pero se sintió un poco falto de confianza. Porque en estos últimos días, su corazón no estaba realmente allí. Pero después de iniciar sesión en su cuenta de Blue River y recibir la preocupación de todos en su gremio, aún sentía que pertenecía al gremio Blue Brook. Es solo una analogía, respondió Yeshiu. Incluso si el corazón del jugador no está allí, el personaje todavía se va a quedar. Blue River no estaba mintiendo. Todos estos personajes fueron nivelados usando los recursos del gremio de hasta 3 jugadores. El personaje fue considerado el gremio. Ni una sola persona podría quitar eso cuando quisieran. ¿No hay ninguna excepción? Preguntó Yeshiu de nuevo. Blue River dudó de nuevo porque cuando miró la lista de miembros de su gremio,
Descubrió que realmente había una excepción en su gremio Blue Brock. Tousan Creations y este chico amaba robar matando y era el único que había nivelado su propio personaje. El gremio no le proporcionó mucha ayuda. Sin embargo, su habilidad en el juego era verdaderamente de primera clase, por lo que cada vez que ocurría una actividad importante, Tousan Creations solía ser llevado. Para la misión de Navidad, Tousan Creations también había sido llamado especialmente, por lo que se niveló como un loco. Posteriormente, continuó con su estilo de juego. Su velocidad de nivelación no podía compararse con aquellos personajes que podrían estar en 24/7, pero todavía estaba entre los mejores. Sé cómo preparan los gremios a sus personajes de élite. Pero como Gloria requiere que use una tarjeta de cuenta para iniciar sesión, su método de nivelación tiene un límite. No puede haber demasiados personajes que puedan ser nivelados de esta manera. Por lo visto, los niveles más altos definitivamente se están nivelando de esta manera, pero los que están justo en la frontera probablemente se están nivelando por sí mismos, ¿no? Dijo Yeshiu. Eso y Blue River se sintió impotente ante el mensaje de Yeshiu porque su análisis fue completamente correcto. Por ejemplo, al observar las clasificaciones de nivel, Blue River se había retirado de él porque no había jugado durante 5 días. En cuanto a Tousan Creations, que estaba siendo nivelado por una sola persona, estaba en el límite. Así que, desde la clasificación de niveles, puedes probarlo comenzando desde abajo hacia arriba. Dijo Yeshiu. ¿Cómo los va a probar? Blue River no pudo evitar preguntar. A pesar de que la decisión de Yeshiu tenía sentido, su decisión seguía siendo que había jugadores que tenían las calificaciones para llevar sus cuentas con ellos. Esto tampoco tuvo nada que ver con la lealtad del jugador hacia el gremio. Tratar de atar a estos jugadores sería muy molesto, por lo que Blue River tenía curiosidad por saber cómo iba a lograrlo. Sí, realmente no hay otra manera. Mi única opción es usar mi nombre anterior y decirles que soy IEQ para ver si me seguirán o no. Respondió Yeshiu. Mierda. La mano de Blue River temblaba y tecleó una cadena de signos de exclamación. ¿Cómo pudo haberse olvidado de este movimiento? La identidad de Ieki. Pensando en esto y revisando la lista de nombres, los ojos de Blue River se pusieron negros. Tousan Creations. ¿Cómo no podía entender a los jugadores de su propio gremio? A pesar de que Tousan Creations era miembro del gremio Blue Brock, su jugador favorito todavía era Ieki. Cualquier jugador cuya clase favorita fuera el mago de batalla tendría a Ieki como su ídolo. Con tal poder, él sería el mismo que sus gremios que estaban respaldados por clubes que usaron a sus equipos para atraer fanáticos. No se puede decir que apoyen a un equipo y les haya gustado a un jugador de otro equipo que estaba en conflicto. Especialmente para jugadores como Ieki, o Wan Xiaotian, Wan Wenqing, Zhou Zekai, estos jugadores que representaron la parte superior de sus respectivas clases. Dios de la batalla, santo de la espada, emperador del puño, rey tirador y cómo podrían las personas que jugaron estas clases no idolatrar a estos profesionales. Y empezamos desde abajo, el primero eres tú y entonces no es conveniente que vengas con tu cuenta de líder de gremio. Comenzó Yeshiu. Blue River estaba en silencio. El siguiente es Tousan Creations. Hey, creo que reconozco a este chico. Él es de tu gremio, ¿verdad? Yeshiu dio un informe en vivo de lo que estaba haciendo a Blue River. Blue River se quedó sin habla. No sabía qué hacer y debería ir a avisar a Tousan Creations primero. Pero, ¿cómo debería ir a hacer eso? Iba a decirle a Tousan Creations que, en un momento, Lord Grimm le diría que él es IQ y que no puede confiar en Lord Grimm porque es un sucio mentiroso. El problema era y en realidad era la verdad. Si realmente le dijera eso a Tousan Creations, entonces él sería el sucio mentiroso pero, de nuevo, ¿cómo iba a demostrar IEQ que en realidad era IEQ? Blue River todavía no sabía qué hacer. De repente recibió un mensaje. Al principio, pensó que era de Lord Grimm, pero cuando lo abrió, vio que en realidad era de Tousan Creations. Lord Grimm dijo que era IEQ. ¿Lo sabías? Tousan Creations envió un mensaje. Ah. Blue River se sobresaltó, ¿de dónde vino esa pregunta? Ese chico me agregó como amigo y dijo que él era IEQ. Dijo que, si no le creía, debería ir y preguntarte, dijo Tousan Creations. Dios maldito. Las manos de Blue River temblaron. No había pensado que se hubiera convertido en la prueba de IEQ. ¿Qué debería decir? ¿Qué debería decir? ¿Qué está mal? Tousan Creations respondió con bastante rapidez. Lord Grimm no es nada especial, respondió Blue River. ¿Oh? ¿Está fingiendo ser IEQ? Preguntó Tousan Creations.
Blue River luchó por un rato, antes de finalmente responder. Sí. Es un sucio mentiroso. Uy, líder de gremio. ¿Estás diciendo esto porque tienes miedo de que vaya al gremio Apple? Respondió Tousan Creations de repente. ¿Cómo podría ser eso? Blue River miró sin comprender después de responder, ¿por qué Tousan Creations no estaba mal? Porque él dijo que no lo ayudarías a demostrar su identidad. ¿Por qué temes que te abandone? Y, dijo Tousan Creations. ¿Cómo pudo ser tan descarado? Blue River estaba a punto de volverse loco. ¿Líder de gremio y es realmente IEQ? Preguntó Tousan Creations. ¿Qué hay de ti y si él realmente es él? ¿Te vas a ir? Preguntó Blue River. Después de una larga pausa, finalmente apareció un mensaje. Blue River miró y vio la respuesta de Tousan Creations. Iré. No lo es. Respondió Blue River con decisión. Líder de gremio y Tousan Creations ya podía ver la razón de su respuesta. Bien, y él es IEQ. Él realmente es y muchos ya lo saben. Si quieres ir, entonces ve. Blue River suspiró. Gracias, líder de gremio. Tousan Creations agregó una cara sonriente y en el segundo siguiente, apareció una notificación del gremio en el chat del gremio Blue Brock. El jugador Tousan Creations ha abandonado el gremio. Capítulo 363. Uno más. Al final, Tousan Creations abandonó el gremio. Sin embargo, Blue River se había preparado para esto, por lo que no estaba demasiado sorprendido. Era solo que la forma en que IEQ lo había usado para demostrar que es él mismo hacía que Blue River quisiera llorar. El hecho de que Tousan Creations abandonara el gremio le dio menos preocupaciones a Blue River. Estaba familiarizado con los jugadores de su gremio, así que aparte de Tousan Creations, el resto no eran grandes fanáticos de IEQ. Esto significaba que usar su identidad para atraerlos no funcionaría. Por ejemplo, Bound había conocido la identidad de Lord Grim hace mucho tiempo. Blue River pensó que todo estaba bien ahora, cuando un montón de mensajes aparecieron de repente. Los abrió y miró. La mayoría de ellos eran viejos veteranos del gremio que preguntaban qué estaba pasando con Tousan Creations. Un sudor frío corrió por la espalda de Blue River. Las élites superiores no eran fanáticos de IEQ, pero era difícil decir si los otros eran o no. Blue River tampoco pudo decirles a todos que Tousan Creations se había ido para seguir a IEQ. Es muy probable que esta respuesta envíe a otro grupo de talentos a correr. No es nada. Él simplemente eligió. Blue River solo pudo darles una respuesta evasiva. Afortunadamente, Tousan Creations no era un personaje muy popular en el gremio Blue Brock. Era solo que había estado con ellos durante tanto tiempo, por lo que la mayoría de los jugadores todavía lo reconocían. Cuando de repente se fue de la nada, era natural que lo cuestionaran. La única razón por la que no querrían que se fuera sería porque la pérdida afectaría la fuerza del gremio. Aparte de eso, sería difícil decir si a alguien más le importara que Tousan Creations se vaya. ¿Hay alguien más en el gremio como Tousan Creations? Solo dímelo directamente para que no tenga que probarlos todos uno a la vez. Sería muy embarazoso si tuviera que hacer eso. Lord Grim envió un mensaje. ¿Sabes lo que significa estar avergonzado y? Blue River ni siquiera tuvo la fuerza para comentar sarcásticamente. Por supuesto, dijo Lord Grim, como si tuviera normas. Eso es y lo sabrás si miras. Los jugadores que te idolatran suelen jugar como magos de batalla, respondió Blue River. Eso es cierto. Lord Grim agregó un icono gestual con la cabeza, pero siguió rápidamente. Pero parece que ustedes tienen un artillero. Blue River comenzó a sudar como loco. ¿Cómo pudo olvidar que todavía quedaba Sumuchen? En términos de habilidad, Sumuchen no podía ser considerada como de primer nivel, pero a través de su apariencia y sus métodos de publicidad, su influencia no perdió contra los jugadores de nivel Dios. Sumuchen tenía la mayoría absoluta de fanáticos, quienes jugaban como artilleros, también eran sus fanáticos. Blue River se asustó, pero dejó escapar un suspiro de alivio cuando miró el nombre del artillero en su lista de gremios. Sí, hay un artillero, pero incluso si llamas a Sumuchen, no se irá, respondió Blue River. ¿Oh? ¿De tu gremio? Sí. ¿Qué tal si lo echaste fuera del gremio? Vete a la mierda. Gruñó Blue River. Después de 5 días de ser un espía, Blue River se había vuelto mucho más irritable, aunque no pudo precisar por qué y parece que realmente no hay nadie más del gremio Blue Brock. Yeshiu había sido muy serio cuando estudió la lista de jugadores de alto nivel. Comprendió que su identidad solo funcionaba para los magos de batalla.
Si esto fue unos años antes, él podría haber sido el ídolo de todos, pero en los últimos años, Gloria se había estado desarrollando continuamente, mientras que cada vez surgían más expertos de todas las clases. Actualmente era la edad de oro. Su influencia no podía compararse a cómo era antes. Si solo quisiera expandirse, confiar en este método funcionaría. Sin embargo, el problema era que Yeshiu necesitaba jugadores que tuvieran al menos el nivel 40 para desafiar el récord de mazmorra del lago de las 1000 olas de nivel 40, 43. Aquí era donde la mayor parte de la competencia estaba entre los grandes gremios en este momento. ¿No puedes encontrar a nadie?, preguntó Chenguro. Para estos jugadores que tienen cuentas de nivel superior, incluso si puedo persuadir al jugador, no puedo obtener su cuenta. Lo que necesitamos son las cuentas de alto nivel. El jugador realmente no importa, dijo Yeshiu. ¿Qué pasa con los demás?, preguntó Chenguro. Solo queda este. Yeshiu hizo clic en un nombre cerca de la parte inferior de los 100 mejores jugadores. Su nombre era Horst Schroeder, un artillero de Misty Castle. Artillero, y Chenguro comprendió de inmediato la intención de Yeshiu cuando vio la clase. Ella había estado observando a Yeshiu todo el tiempo y no sentía que usar su identidad como un dios fuera vergonzoso. Ella realmente se sintió bastante bien por eso. Si ella hubiera sido Yeshiu, habría anunciado directamente al mundo: soy Yekyu. Si te gusto, entonces sígueme. Tengo que conseguir a Muchen para hacerlo. Aunque Yeshiu vaciló. HMPH. Definitivamente no es tan descarada como tú, dijo Chenguro. La dejaré entenderlo, dijo Yeshiu y le dijo a Sumuchen qué debía hacer. Está bien, déjame intentarlo. La respuesta de Sumuchen fue muy simple. Sumuchen había sido incluso más rápida que Yeshiu. Ni siquiera habían pasado unos minutos, cuando ella respondió: hecho. Yeshiu abrió la clasificación de niveles y vio que Horst Schroeder ya no tenía un nombre de gremio junto a él como Tousan Creations. Claramente ya había abandonado el gremio. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Yeshiu. No fue nada. Lo agregué como amigo, luego dije que el gremio API estaba reclutando con Yekyu y Sumuchen a la cabeza y le pregunté si estaba interesado. Sumuchen respondió. ¿Y entonces? Obviamente estaba muy sorprendido. Entonces le dije que en realidad soy Sumuchen, dijo Sumuchen. ¿Y luego te creyó?, preguntó Yeshiu. Por supuesto no. Entonces le di un número de teléfono celular y le dije que lo llamara si no me creía, dijo Sumuchen. ¿Le diste tu número de celular? Wang Xiaotian. Le gusta hablar, ¿no? Así que tuve que darle esta oportunidad, dijo Sumuchen. Oye, y Yeshiu comenzó a sudar. Todavía era un número privado. En particular, para dioses como Wang Xiaotian, dar su número al azar no fue bueno. Solo bromeo. Acabo de conversar por vídeo con él un poco y eso fue suficiente, dijo Sumuchen. Está bien y Yeshiu de repente entendió. No era que no hubiera pensado en usar este método, pero era solo que no funcionaría para él. Nadie conocía su apariencia, entonces, ¿qué haría un chat de vídeo por él? Sin embargo, Sumuchen era diferente. Fotos de ella estaban por todas partes. Está bien, después de 5 días, podremos formar un equipo de élite. Podemos usar estos 5 días para comenzar a practicar, anunció Yeshiu. ¿Funcionará esa composición de la clase?, preguntó Chenguro. En realidad no, pero es mejor que no tener suficientes personas. Yeshiu estaba indefenso. Este equipo tenía 2 magos de batalla y 2 artilleros. Fue todo un desastre. En este momento, Blue River tomó otra barrida en la clasificación de niveles y vio que Horst Schroeder no tenía un nombre de gremio junto a su nombre como Tousan Creations. Inmediatamente entendió que IQ lo había conseguido. Sinceramente, Blue River lo había notado y había adivinado que sería el próximo objetivo de IQ. Resultó ser cierto. Usando la fama de Sumuchen, pudieron reclutar un artillero. Ahora, el gremio API tenía un equipo de mazmorra de alto nivel. Pensando en cómo los récords de mazmorra solo se podrían haber hecho con las guías de mazmorra, Blue River se sintió como si el futuro de los grandes gremios en el 10º servidor se viera muy sombrío. ¿Cómo iban a competir los grandes gremios? Blue River se destrozó los sesos. Ya había olvidado que, como el líder de gremio del 10º servidor del gremio Blue Brook, se suponía que este era un problema que debía tratar de resolver y no solo de pensar como si fuera un extraño. La clasificación por niveles no era algo a lo que los grandes gremios prestaran mucha atención, como lo hizo Blue River, pero aún había jugadores que se dieron cuenta.
Dos personajes que no tienen un gremio no eran algo en lo que los gremios superiores pensaban demasiado. Al ver que estos dos personajes de alto nivel no tenían gremios, lo primero que hicieron fue intentar atraerlos. Como resultado, Tousan Creations y Horseshooter estaban recibiendo invitaciones de todos los grandes gremios en el servidor. Pero después de recibir sus respuestas, como si un rayo los hubiera golpeado, los gremios entendieron la verdad de inmediato. ¿Estos dos personajes de alto nivel habían ido al gremio API? Como Blue River había pensado inicialmente, estos líderes de gremios no habían pensado que estos jugadores de alto nivel podían ser desenterrados por el gremio API, y de los informes que les habían dado los espías en el gremio API, sabían que el gremio API no pudo competir con ellos por la mazmorra Lago de las 1000 olas de nivel 40 o 43 porque no tenían suficientes jugadores de alto nivel. Este fue el resultado del trabajo de Lord Grimm en Ciudad de Pecado. Si él no hubiera salido, las élites superiores de sus gremios no se habrían separado tan lejos del resto de la base de jugadores. Se podría decir que Lord Grimm había sufrido las consecuencias de sus propias acciones. Los grandes gremios estaban contentos con esto, pero ¿quién hubiera pensado que el gremio API podría persuadir a dos personajes de alto nivel para unirse? Esta noticia los hizo sentir muy incómodos. ¿Qué diablos estaba haciendo el gremio Blue Brook? ¿Qué diablos estaba haciendo Misty Castle? Los gremios a los que sus personajes se fueron inmediatamente recibieron un montón de odio. Obviamente no sabían del método de persuasión de Yeshiu. Simplemente se sintieron afortunados de no tener a sus jugadores persuadidos. En 5 días, Lord Grimm traerá a su equipo para competir por el récord de mazmorra. Todos los grandes gremios estaban discutiendo sobre este tema. ¿5 días y podremos separar nuestros niveles? No por mucho. El equipo de Lord Grimm no necesita los personajes de más alto nivel para quitar el récord. A menos que podamos separarnos lo suficiente como para llegar a otra mazmorra, 1 o 2 niveles no marcarán la diferencia. Todos estaban en silencio. Nadie sabía qué hacer. Como resultado, los líderes de gremio crearon nuevamente un chat grupal y comenzaron a abordar este difícil problema. ¿Cómo podrían el gremio Blue Brook y Misty Castle dejar que estos personajes de alto nivel se vayan? Esta pregunta inició la discusión. La respuesta a eso es muy aterradora. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Dijo Blue River debidamente. Capítulo 364 Siguiente etapa. Muchos de los participantes en el chat grupal ya sabían lo que iba a decir Blue River. Los grandes gremios principales eran especialmente tranquilos, pero entonces, el Lonely Dream de Samsara se destacó. Al ver que nadie hablaba, tecleó un emoticono de rostro enojado para expresar sus sentimientos y luego preguntó: ¿cuál es la respuesta? Quiero saber qué causa tanto miedo. El líder de gremio de API, Lord Grimm, es IQ. Blue River no intentó decorar sus palabras. Eran muy contundentes. Las personas que sabían esto continuaron en silencio, pero Lonely Dream siguió saltando. ¿IQ? ¿Qué IQ? ¿Qué IQ crees? Mierda, de ninguna manera. No era difícil imaginar cuál era la expresión de Lonely Dream y él tampoco era el único. Después de un momento de frío silencio, Lonely Dream una vez más habló. Si Lord Grimm es IQ, entonces la artillera Cleansing Mistes y Lonely Dream ya estaba empezando a elegir sus palabras con cuidado. Sí, probablemente lo hayas adivinado correctamente, respondió Blue River. ¿Sudori y qué? Lonely Dream había sido el más agresivo hacia Lord Grimm, pero en este momento, todos sentían que de repente se había debilitado. En realidad, nada. Las palabras de Blue River eran como si no tuviera nada que ver con eso. El gremio API tiene a IQ y Sumuchen. Esa es la razón por la que hubo personas que se fueron para unirse al gremio API. El líder de gremio Blue River, parece que sabes mucho, dijo de repente el líder de gremio de Tyrannical Ambition, Jian Yu. Lo mismo para ti, respondió Blue River. ¿Qué y ustedes ya sabían sobre esto? Lonely Drink acababa de darse cuenta de que él era el único que hacía preguntas. Los demás se quedaron allí como espectadores. En verdad, no había muchos que sabían de esto. Era solo que todos en el chat grupal eran de alto estatus. Sin embargo, nadie respondió a la pregunta de Lonely Drink, si ya lo sabían o si se habían enterado. No me digas y no es de extrañar que todos los líderes de la alianza de los 3 grandes gremios corrieron para administrar el 10º servidor. Fue porque el oponente esta vez no era normal, dijo Lonely Drink. Changjin Spring, Tiananxing y Jian Yu, pasando al 10º servidor, era algo que solo conocían sus respectivos gremios. Ellos obviamente no les dijeron a los forasteros. Era justo lo que la gente más perceptiva podía decir.
No me culpes por ser demasiado directo. Con oponentes como Ieki y Sumuchen, incluso con ustedes tres aquí, todavía no será lo suficientemente cercano, ¿verdad? Lonel y Dream claramente no estaba de buen humor. Estos tipos parecían haberlo sabido todo el tiempo, mientras que él era el único completamente en la oscuridad. Para ellos, sus acciones anteriores lo hacían parecer un idiota. Lonel y Dream obviamente no estaba contento con eso. Los demás entendieron lo que estaba pensando, pero no discutieron. Planta Gosheed de Herb Garden surgió para mediar en la situación. ¿No nos estamos yendo del tema? El problema principal es que originalmente pensamos que el gremio API no podría competir con nosotros por los récords de mazmorras, pero ahora parece que la situación ha cambiado. Eso es lo que deberíamos estar tratando de averiguar, ¿no? Ja ja ja, tienes razón. Este problema realmente es muy problemático. Ustedes apuren y piensen en una solución, dijo Lonely Drink. Al principio, todos quedaron perplejos por las palabras, pero se recuperaron rápidamente. Esta adversidad problemática realmente no importó mucho para Samsara. Esto se debió a que, durante el último evento de Navidad, el gremio Samsara no había estado en la lista de gremios que trabajaban junto con ellos, por lo que sus personajes de primera línea no estaban en el mismo nivel que ellos. Ya se habían quedado atrás en la competencia récord de mazmorra de nivel 40-43. También había otro gremio que era como Samsara. Excellent Dynasty. Hablando de Excellent Dynasty, todos estaban aún más desconcertados sobre su situación. En el evento de Navidad, si Lord Grimm no hubiera intervenido, Excellent Dynasty definitivamente habría tomado la iniciativa, pero debido a la interferencia, no solo no apareció la ventaja de Excellent Dynasty, sino que su ventaja en números no mostró nada bueno y terminaron como Samsara. Habían invertido más en el 10º servidor, pero en este momento, seguían corriendo hacia el nivel 40. En cuanto a su inversión y rendimiento, lo estaban haciendo incluso peor que Samsara. Samsara haciendo mal no era importante. Sin embargo, Excellent Dynasty fue el gremio del que salió IEQ. Su cuenta anterior, el dios de la batalla One Autun Leaf, y Dancing Rain de Sumuchen estaban bajo el nombre de Excellent Dynasty. Ya era inesperado que IEQ fuera tan hostil con ellos, pero atormentarlos hasta tal punto. Desde que supieron de la identidad de Lord Grimm, esta pregunta había estado constantemente en sus mentes. Habían invitado a Excellent Dynasty a este chat grupal esta vez e incluso habían revelado la identidad de Lord Grimm. Querían ver cómo reaccionaría Excellent Dynasty, pero resultó que no reaccionaron en absoluto y solo Lonely Drink se destacó. Líder del gremio Chen, ¿qué piensas? La gente de Excellent Dynasty no estaba hablando. El líder de su rival más grande, Jian Yu de Tyrannical Ambition, llamó directamente a Chen Yui de Excellent Dynasty. Oh. Tengo la misma línea de pensamiento que Lonely Drink. Este tema de récord de mazmorra es muy problemático. Ustedes deberían pensar en una manera de resolverlo, dijo Chen Yui con voz apagada. Nada nuevo salió de él. Si los otros estuvieran en su situación y sus gremios no pudieran obtener nada de esto, también se sentarían allí viendo el drama, pero esto no era lo que todos querían saber. Querían saber por qué IEQ y Excellent Dynasty estaban en malos términos. Definitivamente hubo chismes en esto y el desacuerdo entre IEQ y el equipo era un rumor que había estado circulando durante mucho tiempo, a pesar de que ambas partes habían evitado el tema. El retiro de IEQ también fue extremadamente repentina. Un retiro abrupto durante la mitad de una temporada y luego el novato Sanxian inmediatamente tomando su lugar hizo que esto pareciera una purga. Parecía que no podrían sacar nada de Chen Yui, pero con la conducta de IEQ en el juego, parecía que los rumores eran realmente ciertos. Para los otros grandes gremios, esta fue una buena noticia. Si no, con Excellent Dynasty teniendo a un dios de alto nivel cuidando de ellos, además de morir y rendirse, ¿qué otra cosa podrían hacer? Sin embargo, la situación no era así. Excellent Dynasty y Samsara se encontraban actualmente al pie de la montaña mirando a los tigres luchando porque no habían podido obtener ningún beneficio. Todos sabían que ninguna de las partes sería capaz de engañar a la otra. Como resultado, un nuevo chat grupal se formó rápidamente. Esta vez, las personas que solo estaban allí para ver el drama no fueron invitadas. No querían que estos observadores del drama supieran sus planes. Si no, entonces quién sabía cuál de esos observadores del drama intentaría aprovecharse de ello. ¿Qué debemos hacer? Se inició una discusión formal en el chat grupal. El grupo no se olvidó de hacer gestos falsos de cortesía. Digo que tenemos que confiar en el asesinato. Dijo Jian Yu.
Como alguien a quien le gustaba Tyranny, le gustaba usar los métodos más simples para resolver sus problemas. Después de un momento de silencio, Tian Nanxing dijo impotente. Tienes razón. Realmente no hay otra manera. ¿Y cómo vamos a matarlos? Preguntó alguien. Por lo que parece, la estructura de nivel actual en el 10º servidor está bastante establecida. Nuestras velocidades de nivelación ya están en su punto máximo. Incluso un dios como IQ no podría subir de nivel más rápido. Así que mientras nuestros personajes no hagan un movimiento incorrecto, API solo tendrá estos 5 personajes de alto nivel. Tian Nanxing analizó. ¿Entonces estás diciendo que deberíamos apuntar a estos 5? No hay necesidad. Solo tenemos que elegir uno. Mientras lo matemos hasta que su experiencia caiga en una cantidad significativa, será suficiente, dijo Tian Nanxing. Correcto. Primero, debemos poder garantizar que los personajes de todos no se vayan. ¿Pueden todos garantizar eso? Preguntó Tian Nanxing. Eso no será un problema por mi parte, dijo Blue River. Los otros dudaron. No podían estar seguros de poder garantizarlo. O simplemente prometan que no se producirán más problemas. Tian Nanxing lo dijo de una manera diferente. Haremos lo mejor que podamos, contestó alguien finalmente. Bueno. Además de esto, no hay nada más de lo que debamos preocuparnos. Ustedes no deberían ser extraños para cazar un personaje. Los otros miembros del gremio deben vigilar los movimientos de API y defenderse contra cualquier intento de rescate. Apuesto a que no se atreverán a iniciar batallas de gremios a gran escala. Con sus niveles y habilidades, solo estarían buscando morir, dijo Tian Nanxing. Digo eso ya que estamos todos juntos en esto. ¿Por qué no eliminar a API directamente? Dijo Jian Yu. Eso no se vería bien para nosotros. Chang Spring se obligó a hablar en momentos críticos, por lo que generalmente solo hablaba en estos momentos. Todos estuvieron de acuerdo con su razonamiento. También tenían que considerar la imagen de sus propios gremios. Formar equipo contra otros gremios estaba bien, pero tenían que tener una buena razón para hacerlo. ¿Y en este momento? No tenían buenas razones. Si dijiste que ibas a acabar con ellos porque eran una amenaza, ¿no te convirtió eso en un matón? Sus gremios no podían hacer este tipo de cosas. Entonces, ¿quién será nuestro objetivo? La discusión pasó a la siguiente etapa. Tousan Creations. Chang Spring habló inesperadamente. Capítulo 365 Sin amigos a la izquierda o a la derecha. Chang Spring solía ser demasiado perezoso para hablar en el chat, pero todo lo que dijo se había reflejado cuidadosamente. ¿Por qué dijo Tousan Creations? Es posible que otros en el lado necesiten tomarse un tiempo para pensar, pero Blue River comprendió el razonamiento al instante y sintió un escalofrío en su corazón. La personalidad de Tousan Creations era insociable y excéntrica. Realmente no tenía amigos en el gremio. Fuera del gremio, debido a su amor por el robo de matanzas, la razón por la que no se había convertido en una rata notoria para el público era porque el 10º servidor se había abierto recientemente. Sin embargo, el nivel de habilidad de Tousan Creations era el verdadero negocio. Chang Spring había visto esto, por lo que había hecho un gran esfuerzo para que se uniera a su gremio. Después de pasar tanto tiempo juntos, hubo momentos en los que provocó problemas, pero siempre tuvo un desempeño sobresaliente en momentos cruciales. Incluso sin todos sus méritos para el gremio, él había estado con ellos durante tanto tiempo, así que todavía había una pequeña relación. Tan pronto como Chang Spring vio que Tousan Creations ya no ayudaría más a su gremio, inmediatamente usó las marcas negras en Tousan Creations para convertirlo en el objetivo. Esta elección coincidió con sus palabras anteriores de los efectos no serían buenos porque el envío de tropas para matar a Tousan Creations podría considerarse una causa justa. Cuando Tousan Creations se acercó al 10º servidor, su personalidad no había cambiado y mataría robando de vez en cuando. A pesar de que todavía no había despertado ningún enojo público, si persiguieran a Tousan Creations, todavía habría muchos que se destacaran y lo llamaran un acto justificado. Pero para Blue River, presionar a Tousan Creations de esa manera no le parecía correcto. Aunque, al final, el gremio Blue Brock fue dirigido por Chang Spring y tenía el derecho de ordenar qué hacer en el 10º servidor. Su conducta moral es impropia. Tenemos razones para matarlo. Chang Spring agregó para dar a todos una razón para elegir Tousan Creations como objetivo. Oh. Si es solo él solo, entonces incluso con el gremio API incorporándolo, aún podemos actuar. Esto podría incluso convertirse en una razón para ir a la guerra. Los ojos de Jian Yu se iluminaron cuando escuchó esto.
Todavía le gustaba su idea y quería una excusa para luchar contra el gremio API. Si pelearan, el gremio API definitivamente no sería su oponente. En este momento, los grandes gremios tenían que prestar atención a su imagen, por lo que no podían simplemente atacar cuando quisieran. Sí, pero esta condición por sí sola no es suficiente. Sin embargo, puede considerarse como una razón para atacar. Tiananxing de Herb Garden dio su aprobación. Con la aprobación de los líderes de gremio de los tres grandes gremios, el plan para matar a Tousan Creation se decidió bastante bien, por lo que al final, Blue River no dijo nada. De todos modos, no tenía nada de lo que pudiera criticar a Changin Spring. Quizás debería incluso estar admirando a Changin Spring porque Changin Spring era claramente más adecuado para liderar. A medida que se desarrollaba la escena competitiva de Gloria, estos gremios, respaldados por clubes, se volvieron cada vez más profesionales, y Changin Spring ya había crecido de un jugador que solo consideraba el juego como un juego a un profesional que consideraba el juego como un trabajo. Ya no sentía el mismo tipo de pura alegría al jugar el juego. Ahora consideraba el juego como un trabajo y en su lugar sentía sentimientos de satisfacción y éxito. Hasta ahora, Blue River aún no había podido llegar a este punto. Durante los últimos días con el gremio API, le había resultado divertido jugar con otros, incluso para eventos simples como vencer a los guardianes de nivel 1 y 2. Estaba seguro de que, si hubiera sido Changin Spring, ni siquiera habría cerrado un párpado. Por no hablar de un guardián de nivel 1 o 2, ni siquiera le importaría un guardián de nivel 20. Para él, era solo otra necesidad requerida para desarrollar el gremio. Vencerlo no era algo que necesitaba ser mencionado. ¿De qué había que alegrarse por algo tan insignificante? Con el objetivo elegido, los siguientes pasos fueron algo con lo que todos tenían mucha experiencia y no era necesario decirlos. Solo necesitaban hacer arreglos para organizar el escuadrón de caza y desplegarlos. Blue River miró con atención, sin decirle una sola palabra. De vez en cuando, volvía al juego y miraba el nombre de Tousan Creations en su lista de amigos. Hablando honestamente, no tenía mucha relación con Tousan Creations, pero la frialdad de Changin Spring todavía lo hacía sentir demasiado incómodo. ¿Debo advertirle a Tousan Creations? Blue River estaba en conflicto. ¿Qué hacer? Vio cómo los detalles se resolvieron en el chat grupal y supo que la operación comenzaría pronto. El gremio solo necesitaba decirles a aquellos en línea a quién matar y ellos lo harían. Con los grandes gremios trabajando juntos y observadores dispersos por todo el servidor, ya se conocía el paradero de Tousan Creations. ¿Debería o no debería ir? Blue River ya había abierto y cerrado la ventana de chat con Tousan Creations varias veces. Estaba extremadamente en conflicto sobre qué hacer. Al final, Blue River finalmente tomó una decisión. Abrió la ventana de chat con Tousan Creations y escribió 2 palabras. Ten cuidado. Blue River no dijo mucho. Eran solo 2 palabras, pero él creía que Tousan Creations lo entendería. Tan pronto como el mensaje fue enviado, Blue River sintió como si una gran carga hubiera sido quitada de su corazón. Cuando volvió a mirar la discusión en el chat grupal, de repente sintió que nada de eso estaba relacionado con él. Lo sé. Gracias. En este momento, Tousan Creations envió una respuesta. No pidió ningún detalle. Era simplemente un lo sé. Por lo que parecía que él ya sabía que esto iba a suceder. ¿Ya lo sabías? Blue River no pudo evitar preguntar. Sí. Respondió Tousan Creations. ¿Qué sabes? Los grandes gremios definitivamente se moverán en mi contra, dijo Tousan Creations. Parece que estás entendiendo la situación. Blue River estaba un poco sorprendido. A pesar de que no había interactuado con Tousan Creations tanto, se conocían desde hacía mucho tiempo, por lo que al menos tenía una idea general de su personalidad. Para Blue River, Tousan Creations era simplemente alguien que era bueno para pelear, pero no era alguien que tuviera la mente de entender mucho sobre la batalla entre gremios. No había pensado que hubiera visto todo esto. Nah. Fue Yekyu quien me lo dijo. Respondió Tousan Creations. Blue River se sobresaltó. Se había olvidado de este dios. Si Yekyu ya sabía que esto iba a suceder, eso significaba que probablemente tenía planes para Tousan Creations, ¿no? A pesar de que no sabía cuáles eran los planes, sabía que definitivamente serían difíciles de tratar. ¿Debería él o no? Y debería él o no. Y 5 minutos ni siquiera habían pasado y Blue River estaba nuevamente en conflicto.
Quería decirles a los grandes gremios que Lord Grimm ya tenía preparativos contra ellos, pero justo antes de hablar, de repente se dio cuenta de que no tenía claro qué informar porque no tenía forma de explicarse. No podía decir que había advertido a Tousan Creations y, a cambio, Tousan Creations le había filtrado información importante. Blue River no pudo tomar una decisión antes de que la conversación del grupo terminara por el momento y todos regresaran al juego. ¿Está empezando? Blue River le envió un mensaje a Chang'e Spring. Sí, respondió Chang'e Spring sin rodeos. Ten cuidado. El otro lado podría haber hecho preparativos y Blue River lo dijo al final y luego dejó escapar un profundo suspiro. Sabía que, si sus palabras se estudiaban con cuidado, ya no tendría amigos a la izquierda ni a la derecha. Sin embargo, todavía sentía que se sentiría mal si no lo decía. Eso espero. Respondió Chang'e Spring, lo que dejó a Blue River asombrado. Pronto comprendió que los grandes gremios querían entrar en una batalla a gran escala con el gremio API. Si el gremio API protegiera a Tousan Creations sin restricciones, eso sería exactamente lo que querían los grandes gremios. Ambas partes intentaban burlarse mutuamente y Blue River suspiró y descubrió que estaba teniendo un poco de problemas para mantenerse al día con todo. A pesar de que todavía lo había descubierto, había sido lento. Muévanse. En este momento, ya sea el líder de gremio general o el líder de gremio del servidor, todos dieron la orden y comenzó la operación. Lago de las Mil Olas. Era un área de nivelación del nivel 40-43, que tenía un lago brillante con olas azules que giraban alrededor. Pero mientras se trate de un área de nivelación, sin importar cuán hermoso sea el paisaje, aún estaría lleno de peligro. En los bordes del lago, monstruos salvajes vagaban alrededor. En el lago, numerosas bestias acuáticas en el rango de nivel 40-43 yacían escondidas. En medio del lago había una pequeña isla. Esta fue la mazmorra Lago de las Mil Olas de nivel 40-43 y la ubicación de la competencia para los jugadores de primera línea del 10º servidor. Tousan Creations estaba actualmente vagando por los bordes del lago y matando monstruos al azar. Había muy pocos jugadores aquí porque solo había un total de 99 jugadores que estaban en este nivel. Incluso si todos los 99 jugadores estuvieran allí, con ellos dispersos alrededor del vasto lago, era muy poco probable que se encontraran por casualidad. Sin embargo, los grandes gremios ya habían comenzado a seguir a Tousan Creations mucho antes de que se dirigiera al área de nivelación. Los perseguidores verificaron que Tousan Creations era el objetivo y luego dieron sus coordenadas. Coordenadas 2568, 4653. El objetivo está actualmente allí. Los jugadores, que seguían a Tousan Creations, informaron en voz baja y luego corrieron la voz a las tropas enviadas. Chang'e Spring y Blue River, estos líderes de gremio se unieron personalmente a la operación y actualmente se dirigían hacia el objetivo. Con los dos cara a cara, Chang'e Spring ya no era tan frío. ¿Ha ocurrido algo recientemente? Le preguntó Chang'e Spring a Blue River. No mucho. Estoy un poco cansado, dijo Blue River. ¿Así que has estado en esa otra cuenta de la otra vez? ¿Cómo está el gremio API? Preguntó Chang'e Spring. Su desarrollo ha sido muy constante, dijo Blue River. Con IQ a la cabeza, dudo que cometan errores de bajo nivel, dijo Chang'e Spring. Sí. Blue River asintió con la cabeza. Realmente no es fácil tratar con él. Chang'e Spring suspiró. Sin embargo, Blue River no dio seguimiento. Ya casi llegamos, dijo el camarada Boundboat. Para esta operación, los grandes gremios enviaron a sus miembros de élite. Esto se debió a que el mismo Tousan Creations no era fácil de tratar y también sospechaban que IEQ tenía algo preparado contra ellos. Esperaban aprovechar esta oportunidad para crear una ola enorme, cuanto más grande mejor, y derrocar directamente al gremio API. Por ahí. Es Tousan Creations. Thundering Light vio a Tousan Creations. Capítulo 366 Esperando la emboscada. La orilla del lago de las Mil Olas tenía en su mayoría anfibios como monstruos que se arrastraban alrededor. Tousan Creations estaba actualmente cazando a estos monstruos. El grupo de Chang'e Spring estaba formado por un total de 5 jugadores, al igual que un grupo de mazmorra estándar. Se escondían en un pequeño bosque a lo largo de la orilla. Sin embargo, nadie salió corriendo después de que Thundering Light gritó. Observemos un poco antes de hacer algo, dijo Chang'e Spring. Los 5 siguieron su consejo y se agacharon juntos entre los árboles.
Blue River miró a su alrededor y vio unas cuantas malezas crujiendo a su izquierda ligeramente, por lo que levantó un poco su cuerpo para echar un vistazo. Vio una ID de personaje flotando sobre las malezas y la reconoció como uno de los miembros de élite de Herb Garden. Herb Garden está allí, dijo Blue River al grupo. Bueno. Parece que los jugadores de otros gremios han llegado, dijo Changin Spring. Con un lugar tan grande, no parece que se puedan hacer preparativos a gran escala. Susurró Boat. ¿Podrían estar en el agua? Thundering Light adivinó. No pueden esconderse allí por mucho tiempo, dijo Changin Spring. En Gloria, todos los personajes nacieron con la capacidad de nadar. Sin embargo, cuando se sumergen en el agua, solo podrían contener la respiración durante cierto tiempo. Si seguían permaneciendo bajo el agua después de quedarse sin aire, eventualmente se ahogarían. El tiempo que podían permanecer bajo el agua dependía de la resistencia del personaje. Sin embargo, no importa el caso, no fue posible permanecer bajo el agua para siempre, por lo que sería muy fácil saber si había una emboscada esperando en el agua. El lago de las Mil Olas tenía numerosas ondulaciones a lo largo de su cuerpo de agua, pero no había signos de que saliera ninguna cabeza. ¿Qué piensan? Changin Spring habló en el canal. Esto se dijo en el canal del equipo, donde cada grupo que estaba dentro era de un gremio diferente. Cada gremio había enviado alrededor de 5 jugadores y todos ellos estaban entre los 100 jugadores de más alto nivel en el 10º servidor. En cuanto a los gremios sin estos jugadores de alto nivel, no estaban interesados en participar en la interferencia del gremio API en este momento. No hemos encontrado nada, respondió Herb Garden. Nada aquí. Tyrannical Ambition siguió. Lo mismo. +1. +2. Los varios gremios estaban cada uno en diferentes posiciones, rodeando a Tousan Creations. Todos buscaban algo sospechoso, pero no encontraron nada. ¿Podría el gremio API no haber hecho ningún arreglo? Dijo alguien. Si fuera yo, este es un lugar muy malo para hacer los arreglos. ¿Qué nivel son los miembros de su gremio? Si fueran a venir aquí, y mucho menos a PK, solo los monstruos se lo pondrían difícil, dijo otro jugador. Esto era muy lógico. Lago de las Mil Olas tenía monstruos de nivel 40, 43, mientras que la mayoría de los jugadores en el gremio API todavía estaban en el nivel 30. Incluso con los jugadores de nivel superior recién agregados, todavía estaban en un promedio de nivel 36 o 37. ¿No eran los únicos que podían tener el nivel adecuado ser sus jugadores? Aparte de ellos, todos los otros jugadores del 10º servidor estarían subnivelados aquí. Parece que estábamos demasiado preocupados, concluyó Arisama de Herb Garden. Maldita sea. Jian Yu no pudo evitar maldecir. Si hubieran sabido que la otra parte no había hecho ningún tipo de preparación, no habrían necesitado tanta gente. Era cierto que Tousan Creations era un jugador de primer nivel en el juego, pero los jugadores que estaban aquí no perderían ante él. Un pequeño grupo fue suficiente para lograr esto sin ninguna baja, sin embargo, habían enviado a decenas de jugadores para que vinieran. Espera un momento, dijo inesperadamente Changin Spring. Vamos a esperar un poco más. Es posible que nuestros movimientos hayan sido demasiado rápidos y quizás el gremio API no haya terminado sus arreglos, todavía. Deberíamos esperar un poco más. Podríamos ser capaces de atraparlos en una emboscada mientras llegan. Bound del gremio Blue Brock explicó lo que Changin Spring quería decir. Todos escucharon y sintieron que tenía razón. No estaban preocupados en absoluto por la emboscada del gremio API. De hecho, tenían más miedo de que el otro lado no los emboscara. En este momento, todo el mundo estaba en silencio. Estaban algo impacientes, pero si esperaban y algo grande sucedía, su viaje no habría sido en vano. Como resultado, todos continuaron en silencio por un tiempo más. Tousan Creations ya no era el foco. Su atención se centraba en lo que los rodeaba por cualquier signo de movimiento. Más importante aún, transmitieron órdenes a todo el gremio para prestar atención a los movimientos del gremio API. En particular, si vieron a Lord Grimm, Cleansing Mist, Soft Mist o cualquier otra élite del gremio API, debían informar de inmediato. Sin embargo, después de media hora, ni un solo informe regresó. Bien, todo debería estar bien ahora. Dijo Arisama. Nuestro oponente sigue siendo IEQ. Si se diera cuenta de que algo no estaba bien, no sería tan lento, ¿verdad? Dijo Jian Yu. A pesar de que no se sentían bien con IEQ, no podían subestimar la capacidad de IEQ. Sí, y Changin Spring no tuvo más remedio que aceptar. Solo Blue River se sobresaltó.
Esto se debió a que sabía claramente que Iekyu había predicho que esto sucedería. Pero ¿por qué parecía que no había hecho ningún tipo de preparación? Él no podía entender. En sus ojos, sin ningún buen método para contrarrestarlos, aún podría haber hecho que Tousan Creation se desconectara temporalmente. No había nada que pudieran hacer al respecto. Sin embargo, nada iba como lo había imaginado. Había advertido a Chang'e Spring anteriormente, pero Chang'e Spring había considerado claramente la advertencia de Blue River como un tipo de análisis. Chang'e Spring no sabía que esta advertencia provenía directamente del objetivo. Blue River no sabía qué hacer o decir. Si se explicara a sí mismo, revelaría sus delitos y sería realmente incómodo. Pero esta vez, no le dieron tiempo para mantenerse en conflicto. Jian Yu de Tyrannical Ambition se había quedado sin paciencia hace mucho tiempo. Al ver que nadie tenía ninguna sugerencia nueva, dijo de inmediato. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos a movernos. Ya hemos perdido mucho tiempo por este pequeño mocoso. Avisen a los que están en el punto de reaparición que se preparen. Después de enviar los mensajes, los gremios comenzaron a moverse. Si solo fueran Tousan Creations como su oponente, no habría nada de lo que tuvieran que preocuparse. Podrían matarlo como quisieran. Los jugadores del gremio salieron de sus escondites y avanzaron corriendo. No se presentaron como poderosos ni gritaron nada. Para algo tan fácil como esto, no había necesidad de hacerlo. Solo los haría parecer estúpidos. Los pistoleros de largo alcance comenzaron a disparar y el silencio del lago de las mil olas se rompió. Los monstruos que gateaban se alarmaron de inmediato. Sin embargo, no tenían que preocuparse por ellos. Lo único en lo que debían centrarse era en Tousan Creations, que reaccionó muy rápidamente. Al oír los disparos, inmediatamente corrió y saltó al lago. Él realmente es Tousan Creations. Los jugadores del gremio Blue Bro no pudieron evitar decir nada después de ver las rápidas reacciones de Tousan Creations. Umi y Lunar Grace del gremio Blue Bro de inmediato desdeñó. Era una jugadora y estaba disgustada por el abuso de Tousan Creations. Ella sabía por qué los otros miembros del gremio Blue Bro comentaban con un toque de lamento. Fue porque el desagradable pasatiempo de Tousan Creations lo había entrenado para estar muy alerta. En el dominio celestial, había bastantes jugadores que querían matarlo tan pronto como hubo alguna señal de él, por lo que estaba muy acostumbrado a que la gente viniera a PK. Además, debido a su acuerdo con el gremio Blue Brook, el gremio no lo ayudaría a salir de este tipo de situaciones, por lo que estaba acostumbrado a lidiar con esto solo. Hubo momentos en que sobrevivió y hubo momentos en que murió. Aunque al final, Tousan Creations tenía mucha experiencia con este tipo de situación. Tan pronto como comenzó la ofensiva, Tousan Creations no dudó e inmediatamente se lanzó al lago de las mil olas. Sabía claramente que no había ninguna emboscada esperando allí. Pero los jugadores del gremio no estaban preocupados. Bajando solo estaba bajando. Todos podrían hacerlo. Podrían simplemente seguir persiguiendo. ¿Y qué? Todos ellos eran expertos con experiencia, también. Los líderes de los gremios también eran mejores que Tousan Creations, así que no había nada de qué temer. No lo dejen escapar. Jian Yu rugió con impaciencia. Él todavía estaba usando el elementalista Crowdlover y agitó su bastón mientras perseguía. Una bola de escarcha salió disparada de su bastón y persiguió a Tousan Creations. Los otros jugadores de los gremios también usaron sus métodos. Aquellos que podían atacar, atacaron mientras que aquellos que tenían control de multitudes, usaron su control de multitudes. Los que tuvieron que acercarse para atacar tuvieron que saltar más rápido. Los jugadores se apresuraron hacia él en muchas direcciones diferentes. Predijeron los movimientos de Tousan Creation, se hicieron preparativos para a dónde iría. Por allí. La bola de escarcha de Jian Yu no se había conectado, pero continuó persiguiendo, mientras dirigía a otros a atacar. Todos eran veteranos experimentados. No necesitaban escuchar todos los detalles. Solo necesitaban saber el momento. Tan pronto como salieron las palabras de Jian Yu, los otros 4 jugadores de Tyrannical Ambition se separaron. 2 jugadores se dirigieron directamente al agua, mientras que los otros 2 se dirigieron hacia donde se predijo que iría Tousan Creations para bloquearlo. Los otros gremios tenían sus propios pensamientos. En solo un breve momento, la mitad de los jugadores ya se habían ido al agua. La superficie originalmente ondulante del lago de las mil olas comenzó a derramar salpicaduras, mientras los jugadores corrían hacia el lago como torpedos con su objetivo como Tousan Creations, que nadaba frenéticamente.
Gente de largo alcance, bloquéenlo. Gritó Jian Yu. Era más directo y no le importaba la audición de los otros gremios. En cualquier caso, si había algo que él necesitaba hacer, lo ordenaría. Los pistoleros de largo alcance no se lanzaron a toda prisa y, en cambio, dispararon contra Tousan Creations. Esta fue una maniobra que requería experiencia. En el agua, los personajes nunca estarían quietos y estarían constantemente subiendo y bajando. En particular, con tantos jugadores saltando, las olas eran grandes y la sacudida sería más intensa. En esta situación, apuntar con precisión era muy difícil. Como resultado, se quedaron en la costa, donde la tierra era estable y dispararon alegremente antes de hacer nada. Como si sintiera la amenaza, Tousan Creations repentinamente usó estocada hacia abajo y su personaje se sumergió en el agua. Los demás miraron e hicieron lo mismo. Si no, entonces cuando Tousan Creations cayera, no podrían ver a dónde iría. ¿Quién sabía eso en este momento? Una enorme ola se levantó repentinamente junto con un boom justo después. La ola arrasó a uno de los jugadores en el aire y capítulo 367 olas. ¿Qué está pasando? Todos estaban prácticamente en la misma área, lo que les ahorró algo de tiempo porque no necesitarían escribir sus mensajes en el canal del equipo y, en su lugar, podrían gritar sus palabras directamente para que todos las escuchen. En el instante en que el jugador se elevó en el aire por las olas, la escena estalló en gritos, como si una olla hubiera explotado. Pero no importa cuántos gritos haya, no podrían ocultar el rápido disparo que siguió. Ta 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 ta, y en medio de los sonidos de los disparos también estaban los sonidos de las olas que avanzaban. Innumerables balas salieron de debajo del agua, volando directamente hacia el jugador que fue lanzado al aire. Hay jugadores debajo del agua. Gritó alguien. Lago de las Mil Olas solo tenía criaturas anfibias y bestias acuáticas. Era imposible para ellos tener alguna habilidad con arma de fuego. Solo los jugadores pudieron haberlo hecho. De ninguna manera. Alguien gritó de asombro. Habían estado observando cuidadosamente sus alrededores durante aproximadamente media hora y no habían visto ningún signo de jugadores bajo el agua. Pero alguien apareció repentinamente en el agua y esta persona definitivamente no era Tousan Creations. ¿Cómo escapó de los ojos de todos? Esto y Bound del gremio Bluebrot tartamudea de repente. Dilo. Changjin Spring continuó persiguiéndolo mientras gritaba. Esto parece un tipo de técnica rara vez vista. Dijo Bound. ¿Qué es? No recuerdo el nombre, pero se usó especialmente para batallas en el agua. El personaje se escondía bajo el agua y salía a tomar aire de vez en cuando, usando el rocío de la ola como una cubierta. Cuando apareció por primera vez, se usó para ataques furtivos en batallas submarinas. Pero debido a que los usuarios debían estar muy cerca de la superficie del agua, siempre y cuando uno tuviera cuidado, sería extremadamente fácil ver a través de ello. La practicidad se debilitó enormemente, por lo que se extinguió lentamente, dijo Bound. Me parece recordar algo así y Changjin Spring se sorprendió. Aunque la técnica se ha extinguido, sigue siendo una técnica de nivel profesional y, dijo Bound. Así que ese es Lord Grimm. Dijo Changjin Spring sombríamente. Durante la discusión, los otros jugadores se sumergieron bajo el agua para encontrar la razón por la cual, cuando de repente, vieron que salía sangre mientras salían 3 jugadores del agua. En las batallas bajo el agua, muchos de los efectos de las habilidades son diferentes en el agua que en el suelo. Los jugadores no pudieron decir qué habilidades se habían utilizado para enviar a esos 3 jugadores fuera del agua. Pero al menos podían ver lo que se escondía bajo el agua. Lord Grimm. Cleansing Mist. Los jugadores sumergidos maldijeron en el chat del equipo, mierda. Después de recibir la información, todos los demás también maldijeron, porque el peso de estos nombres era demasiado pesado. Iekyu, Sumuchen. En la escena pro, fueron considerados como el mejor dúo. A pesar de que tenían docenas de jugadores, todavía no confiaban en luchar contra estos dos. Por un momento, los jugadores que habían estado de pie felices sobre el agua dejaron de moverse, como si hubieran aceptado por casualidad. Contra estos dos, no estaban seguros de si debían luchar o no. Esperaban recibir órdenes claras de arriba. Splash. 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 Después de 3 salpicaduras consecutivas, otras salpicaduras sonó cuando un cuarto jugador fue expulsado del agua. En el agua, también hubo un movimiento de recuperación rápida. Sin embargo, los efectos fueron diferentes. No era un rodar en la superficie del agua.
Todo lo que hizo fue estabilizar al personaje y disminuyó la velocidad del personaje después de golpear el agua, por lo que no eran como una roca que caería al fondo del cuerpo de agua. La recuperación rápida en el suelo era algo que estos jugadores de élite eran muy adeptos. Sin embargo, en el agua, realmente no había muchos de ellos que habían recibido capacitación especializada para ello. Los 4 jugadores fallaron su recuperación rápida, uno tras otro. 4 salpicaduras y los 4 se dispararon hacia el fondo del lago. Este efecto fue similar al de ser derribado en el suelo. Solo después de un tiempo, los 4 finalmente se estabilizaron y comenzaron a dirigirse hacia la superficie del agua. Pero luego, de repente, vieron que subían numerosas burbujas y giraron sus cabezas solo para ver un rayo láser disparando hacia ellos. La artillera de Sumuchen había enviado un cañón láser. Era un juego, así que, a menos que se indique lo contrario, cualquier habilidad podría usarse en el agua. Era solo que los efectos serían diferentes debido a la diferencia en el ambiente. La mayoría de las habilidades simplemente tenían una velocidad reducida en el agua. Sin embargo, el cañón láser de artillero no parecía tener esta reducción y fue tan rápido como siempre. Sin embargo, los movimientos de los personajes se desaceleraron en el agua y no pudieron moverse tan rápido en comparación con los tiempos en que se encontraban en el suelo. ¿Cómo podrían esquivar este ataque? La luz submarina del cañón láser incluso podría ser vista por aquellos que se encuentran sobre la superficie del lago. La refracción y el reflejo de la luz brillante hicieron que la escena pareciera un espectáculo de luces. Se veía aún más impresionante bajo el agua que en el suelo. Estos 4 jugadores fueron convertidos en Tangulus. No estaban muertos, pero el daño que recibieron no fue leve. Los 4 ya estaban confundidos y desorientados, cuando de repente una figura nadó rápidamente hacia sus costados y envió una habilidad. Los 4 pudieron ver la habilidad acercándose a ellos lentamente y se sintieron como si pudieran esquivar con seguridad. Pero habían olvidado que a pesar de que la habilidad de su oponente se movía lentamente, sus movimientos también eran lentos. Sus ojos y manos eran rápidos, pero los movimientos de sus personajes se retrasaron. La habilidad que pensaron poder esquivar con certeza, conectó. ¿Qué está pasando allí? Los jugadores que estaban sobre el agua no sabían lo que estaba pasando. Acaban de ver caer a los 4 personajes en el agua, ser golpeados por el cañón láser, y luego vieron que la parte del agua subía continuamente, como si estuviera hirviendo. Parecía que eran bolas de masa hervida entrando en la sartén. El cañón láser fue el fuego y el agua ahora estaba hirviendo y ayuda y justo cuando todavía estaban pensando en cómo se cocinaban estas albóndigas, alguien en el chat del equipo de repente pidió ayuda. Hablando honestamente, no vieron claramente qué individuos se habían convertido en albóndigas. Ellos solo vieron que la situación parecía fuera de lugar. Sin embargo, no había necesidad de cuestionarlo. A pesar de que sus jefes no les habían dicho si continuar o no luchando, con jugadores que piden ayuda, ¿cómo podrían simplemente sentarse sin hacer nada e ignorarlos? Los jugadores en el agua se sumergieron y miraron hacia esa dirección. Todo lo que podían ver era que esa área de agua ya se había convertido en una inundación. Ni siquiera podían ver cuántas personas estaban allí. Nadaron apresuradamente allí, cuando de repente, vieron un destello de luz blanca. Todos se sobresaltaron. Miraron la lista de su equipo y, efectivamente, uno de ellos había dejado el equipo, lo que significa que había sido asesinado. Apresúrense. Con uno muerto, todos comprendieron la situación inmediatamente. Como resultado, este jugador comenzó a instarles a darse prisa. Pero durante este tiempo, la luz blanca continuó parpadeando una y otra vez en medio de la tormenta de olas. Finalmente, las olas se detuvieron y el agua del lago se calmó. Todo lo que quedó fue un solo personaje de pie, Lord Grimm. Los 4 murieron así. Todos miraron fijamente. De repente tuvieron miedo de ir a pelear. Originalmente, habían avanzado para rescatarlos, pero ahora que no había nadie a quien rescatar, si avanzaban ahora, ¿no sería eso simplemente pedir morir? Todos se detuvieron y no pudieron evitar mirar a izquierda y derecha. Pero después de mirar, se dieron cuenta de que tenían alrededor de 30 jugadores. Contra una persona, ¿por qué habían estado tan asustados? Pensando en esto, todos empezaron a sentirse avergonzados. Incluso si el oponente era Dios y Ekiu, con tantos de ellos, realmente no había razón para tener miedo. Algunos de ellos seguían pensando, mientras que otros ya habían comenzado a gritar en el canal del equipo. Solo hay una persona. No importa quién es. Todos sigan adelante.
Tan pronto como el mensaje cayó, varios jugadores comenzaron a disparar hacia adelante. El Lord Grim de Yeshiu tampoco esperó allí como un idiota. Después de matar a 4 jugadores, estaba empezando a quedarse sin aire, por lo que inmediatamente se dirigió hacia la superficie. Deténgalo. No lo dejen subir a la superficie. Alguien descubrió lo que estaba haciendo e inmediatamente se dio cuenta de que Lord Grim no tenía suficiente aire. Mientras le impidieran subir a tomar aire, ni siquiera tendrían que luchar para ganar. Solo podían dejar que se ahogara hasta morir. 2 figuras aparecieron inmediatamente sobre Lord Grim, bloqueando su camino al aire. Estos fueron de la subclase ninja. Usaron la técnica clon de sombra para moverse instantáneamente a su ubicación, para bloquearlo. Las manos de Lord Grim se extendieron y lanzaron una granada. La explosión no fue tan grande en el agua, pero las olas comenzaron a surgir de nuevo y los 2 ninjas, junto con Lord Grim, fueron enviados por encima del agua. Era solo que, mientras los 2 ninjas estaban volando sobre el agua, Lord Grim había nadado para tomar aire. Lord Grim no se detuvo a descansar. Enviando una lanza a la izquierda y una espada a la derecha, atacó a los 2 ninjas. Cleansing Mist de Sumuchen parecía haber estado esperando, subiendo y bajando con un cañón sobre sus hombros. Sin embargo, este tipo de balanceo hacia arriba y hacia abajo no afectaría la precisión de un jugador profesional, ya que los disparos de cañón hicieron que los 2 ninjas continuaran hasta rodar por encima de la superficie del agua. «Hola. No te quedes ahí mirando». De repente Yeshiu gritó. En la superficie del agua, la cabeza de un personaje sobresalía, mirando fijamente la escena. En su cabeza estaba el nombre Tousan Creations. Estos son para ti. Lord Grim de repente lanzó su mano y uno de los ninjas voló hacia Tousan Creations. Ya que sabes cómo intimidar a los pequeños noobs para los monstruos, también puedes hacer cosas más duras, ¿no? Dijo Yeshiu después de enviar a Tousan Creations un oponente. Su Lord Grim saltó de repente, aunque no estaba muy alto porque estaba en el agua. Pero con esto, fue capaz de esquivar los numerosos ataques desde debajo de él. Luego extendió las manos y lanzó otra granada de mano. ¡Mierda! Los jugadores que acababan de sacar sus cabezas del agua vieron cómo la granada de mano caía hacia ellos y rápidamente intentaron correr, pero ¿cómo podían moverse tan rápido en el agua? ¡Bang! Otra ola movilizó a un grupo de jugadores a un lado. ¡Splash! Y Lord Grim de Yeshiu disparó ferozmente al agua. Capítulo 368 Masacre por ahogamiento. Granada era solo una habilidad de experto en municiones de bajo nivel. A pesar de que causó daño de AOE, el daño que hizo fue muy bajo. Sin embargo, aún era muy efectivo para limpiar el área porque tenía un tiempo de enfriamiento extremadamente corto. La explosión creada por la granada se podía ver aún más claramente en el agua. En el agua, los personajes fueron empujados alrededor, arriba, abajo, izquierda, derecha. Las olas en la superficie del agua giraron y los personajes que estaban a punto de llegar a la superficie fueron empujados por las ondas de choque de la explosión. Luego, escucharon el sonido de alguien que entraba en el agua una y otra vez y luego, hubo un repentino destello de luz fría. Yeshiu usó recuperación rápida una vez que entró al agua. Él estaba en completo control de los movimientos de Lord Grim. Tan pronto como se hundió, inmediatamente sacó su espada con un corte instantáneo. La luz de espada atravesó el agua, levantando una serie de burbujas. La velocidad de la espada en el agua no podía compararse con su velocidad en tierra, pero contra estos personajes bajo el agua, todavía no había nadie que pudiera esquivarla. Lord Grim volcó su cuerpo y lanzó su palma hacia abajo. El efecto de arrastre de palma de flores caídas se redujo en el agua, pero debido a que empujó el agua, se incrementó el alcance de ataque de la palma. Abajo, 5 jugadores fueron empujados hacia el fondo del lago. Ninguna de las tropas que fueron enviadas para matar a Tousan Creations era débil. Eran todas las élites de los grandes gremios. Ya sea a través de la experiencia personal o al ver a otros luchando contra Lord Grim, de repente entendieron una cosa. En el agua, la diferencia entre Lord Grim y ellos era aún mayor. Esto fue porque el agua era un ambiente especial. En el agua, todos los números y efectos de habilidad eran diferentes. Estas élites no tenían demasiada experiencia en esta área porque no había muchas misiones o mazmorras en el juego que debían completarse en el agua. Incluso para las que lo requerían, solo sería una pequeña porción. También fue solo contra un NPC, por lo que siempre que entendieron la estrategia, pudieron pasarla fácilmente. Como resultado, realmente no tenían mucha experiencia en una batalla submarina real. Yeshiu era diferente, sin embargo.
Tenía experiencia como jugador profesional, por lo que habría pasado por un entrenamiento especializado para todo tipo de situaciones. Para batallas de agua, los partidos profesionales tenían mapas de agua entre los que podían elegir. Algunos equipos incluso fueron buenos en batallas de agua y eligieron mapas de agua para crear una ventaja para ellos mismos. Como resultado, cualquier jugador profesional habría investigado y practicado batallas en el agua. Por lo menos, no podían ser como jugadores normales y continuar luchando en el agua como si estuvieran en tierra. Como resultado, en comparación con un profesional de primer nivel, eran básicamente un grupo de noobs. Todos inmediatamente se sintieron aterrorizados, cuando de repente, otro sonido resonó. Innumerables olas se agitaron, infligieron daño y los detuvieron. Se dieron la vuelta para mirar y vieron que Cleansing Mist estaba bajo el agua. El disparo de cañón que ella disparó había creado un remolino girando, chupando el agua circundante. Solo entonces se dieron cuenta de que no había una sola persona que los viera como noobs, sino dos. ¿Qué hacemos? Todos ya tenían sus propios pensamientos sobre qué hacer en esta situación, pero no pudieron evitar pedirles instrucciones a sus superiores. En este momento, los altos mandos sin duda fueron los que más sufrieron. Todos eran expertos, por lo que sabían mejor que nadie que la situación no se veía bien. No habían pensado que los oponentes usarían su ventaja de la experiencia en batallas de agua. Esto fue bullying. Los líderes de gremio querían llorar, pero no salieron lágrimas. Ya habían perdido 4 jugadores. Si siguieran luchando, seguramente habría más muertes. Aún más importante fue que incluso si obtuvieran una ventaja, sin ninguna experiencia real en esta área, si sus oponentes no pudieran vencerlos, simplemente se retirarían. ¿Podrían ellos evitar que corran? Sin confianza. Ninguno de ellos tenía confianza. Los líderes de gremio discutieron esto tranquilamente mientras la lucha en el agua continuaba. Los jugadores descubrieron un hecho aterrador. Hasta ahora, Lord Grim había tomado la iniciativa de atacarlos. ¿Qué significa esto? Esto significaba que el oponente no tenía absolutamente ningún miedo de ellos. O quizás su ligera ventaja en número no significó nada para este dios cuando estaban en el agua. Los varios jugadores que intentaron pelear con el dios solo hicieron que todos se sintieran avergonzados por ellos. Sus ataques y habilidades fueron enviados como si fueran ciegos y no parecía que Lord Grim tuviera problemas para esquivarlos. Sus ataques, por otro lado, conectaban donde él quería que se conectaran. Huyan primero. Huyan primero. Uno de los jugadores no esperó las órdenes de su líder de gremio y comenzó a hacer su propia sugerencia. Unos cuantos inmediatamente lo siguieron y comenzaron a retirarse. No se podía decir que no estaban intentando. Lo habían intentado muy duro. Sin embargo, pelear en el agua era muy diferente de pelear en el suelo. En el suelo, solo podían moverse en un círculo o alrededor de ellos. A lo sumo, tenían la opción de hacer algunos saltos. Pero en el agua, había demasiadas opciones que podían hacer. Rodear a alguien requería más tropas y más planificación. No eran expertos en esto, por lo que no tenían ningún método para tratar con Lord Grim. El otro chico estaba nadando hacia ellos mientras atacaba. Todos los que estaban en el agua habían sufrido daños. ¡Ah! Alguien gritó repentinamente. Todo el mundo vio su burbuja de palabra A sobre su cabeza, dirigiéndose hacia la superficie del agua, ignorando todo lo demás. Pero muy pronto, un proyectil de artillería explotó sobre su cabeza cuando las olas subieron. No solo le impidieron avanzar, sino que también lo empujaron hacia abajo. Este tipo ignoró completamente el ataque y, después de estabilizarse, continuó cargando hacia la superficie del agua. En este momento, los demás dejaron de prestarle atención. Pero por el rabillo del ojo, justo cuando estaba a punto de golpear la superficie del agua, de repente se detuvo y comenzó a temblar mecánicamente. Sorprendidos, de repente entendieron lo que estaba pasando. Ahogado. Este tipo había agotado todo su aire y se había quedado sin salud. Este tipo de contracción significaba que ya era demasiado tarde para salvarlo. Fue una animación que el personaje hizo justo antes de morir para dejarte saber lo que había sucedido. Efectivamente, la contracción pronto se detuvo. El personaje dejó de moverse y flotó a la superficie del agua. No mucho después, una luz blanca destelló y el jugador optó por revivir en la ciudad. El equipo había perdido otro miembro. Esta víctima ahogada podría ser considerada como una advertencia para ellos. La complexión de la mitad de ellos se había vuelto blanca pálida. Se habían estado preocupando por esto y aquello y se habían olvidado de prestar atención a su aire.
Aquellos que le prestaron atención pensaron que esta era una tarea extremadamente básica y que no había forma de olvidarlo, por lo que no habían pensado en recordárselo a los demás. La cantidad de aire que tenían dependía de la resistencia del personaje, por lo que cada persona tenía una cantidad diferente y no podían usar la suya cuando comparaban con otros jugadores. Solo cuando uno de sus jugadores se ahogó, la mitad de ellos se dio cuenta repentinamente de que habían cometido un error de muy bajo nivel. Estos jugadores se precipitaron de inmediato hacia la superficie del agua como si fuera una competencia. Sin embargo, en este momento, sus oponentes sabían que se habían olvidado de esto y tenían un plan. Lord Grim apareció rápidamente cerca de ellos. Sopló granadas, envió palmas y los capturó. En resumen, usó todo lo que tenía a su disposición para mantenerlos bajo el agua. Si solo fuera el daño de estas habilidades, los jugadores no estarían preocupados. Sin embargo, Yeshiu solo estaba usando habilidades de desplazamiento. Ya que estaban en el agua, se podía utilizar un retroceso en una dirección hacia abajo, empujándolos aún más en el agua. Los jugadores hicieron gestos amenazadores, luchando, mientras pedían ayuda en el canal del equipo. No era que los otros no quisieran salvarlos, simplemente era que realmente no tenían forma de hacerlo. No tenían forma de capturar a Lord Grim con su ingeniosa maniobra. Los gritos en el canal del equipo se hicieron cada vez más ansiosos. Los líderes de gremio también estaban extremadamente preocupados. Ellos personalmente fueron al agua para intentar salvarlos, pero no pudieron hacer mucho. En el agua, sus órdenes parecían tener cientos de errores en ellos. Tanto que empezaban a sentirse avergonzados por dar órdenes. No mucho después, otro personaje comenzó a temblar. Se quedó sin aire y no le quedaba salud, por lo que murió ahogado. Pronto, los personajes empezaron a reaccionar uno tras otro. Sin embargo, fue Lord Grim quien comenzó a apresurarse hacia la superficie. Al ver esto, comprendieron de inmediato que Lord Grim tampoco podía aguantar más. Inmediatamente fueron a perseguirlo para arrastrarlo con ellos. Pero en un momento crucial, Clean Singmis les disparó un proyectil de artillería. Para las habilidades de artillero, siempre que hubiera una explosión, los efectos serían aún más aterradores en el agua que en la tierra. El proyectil explotó detrás de Lord Grim, enviando las olas. Lord Grim estaba en el mismo grupo que ella, por lo que no se vería afectado por ello. Todo esto era parte de las reglas del juego. Sin embargo, los otros eran diferentes. No tenían forma de contrarrestar la fuerza de empuje de las olas. Debido a que Lord Grim tuvo que tomar aire, algunas de las élites de los gremios finalmente escaparon. Sin embargo, había al menos 10 cadáveres flotando bajo el agua. Este error de bajo nivel ya había creado grandes pérdidas para el equipo. Dispersión. Changjin Sprim escribió en el canal del equipo. ¿Quién sabía cuánto tiempo habían estado esperando estos jugadores por este comando? No les importaba si la orden no provenía de su líder de gremio. Inmediatamente se apresuraron hacia la orilla. Cuando giraron sus cabezas para dispersarse, descubrieron que Lord Grim seguía persiguiéndolos. Todos los jugadores sintieron un escalofrío. Bastante seguro. Al principio, habían pensado que habían tomado la iniciativa, preguntándose si habría una batalla. Pero por lo que parece ahora, ¿podría esto incluso llamarse una batalla? Los jugadores se sentían deprimidos en sus corazones. Pero debido a sus números, el grupo de Lord Grim no tenía suficientes jugadores para atraparlos a todos. Justo cuando estaban a punto de llegar a la orilla, varios jugadores saltaron de sus emboscadas en el bosque. A la cabeza estaba un alborotador. Al ver su equipo del nivel 30, pudieron darse cuenta de que no estaba en el nivel adecuado y no debería estar en esta área de nivelación. Sin embargo, después de ver su identificación, sus espíritus inmediatamente se convirtieron en cenizas. Steamed Boon Invasión. Este fue uno de los principales expertos del gremio API. Ah. Aquí. Vamos, vamos. Hay tantos de ellos. Todos escucharon el grito de Steamed Boon Invasión. ¿Tantos? ¿Está hablando de ellos? Capítulo 369 Atrapados. Tan pronto vieron a Steamed Boon Invasión, el grupo de jugadores que nadaban por su vida hacia la orilla se enfrió de inmediato. No era que Steamed Boon Invasión en sí mismo asustara, sino que había llegado en un momento crucial, lo que indicaba que su oponente había hecho los preparativos mucho antes. Primero, los había atraído al agua y luego utilizó el hecho de que estos jugadores no tenían experiencia en batallas de agua para enseñarles una buena lección. Finalmente habían luchado para regresar a la costa, cuando sus oponentes aparecieron en tierra para establecer una emboscada. Sin embargo, no había muchos de ellos.
Solo 3. Sin embargo, el problema era que tenían enemigos tanto en tierra como en el agua. Todos no pudieron evitar pensar en la frase: golpear a un perro en el agua. Carguen. Aunque había un obstáculo imprevisto frente a ellos, si se quedaban en el agua, Lord Grim solo los mataría. En este momento, ¿quién sabía cuántos de ellos gritaron esto al mismo tiempo? Los varios jugadores, que ya habían llegado a la orilla, saltaron ferozmente para salir directamente del agua. Mientras estaban en el aire, de repente oyeron 3 disparos, que provenían de un bosque cercano. Oscurecido por los árboles, se pudo ver el destello de una explosión y 3 proyectiles de artillería fueron enviados volando. Todavía en el aire, no tenían a dónde correr. Solo podían blandir sus armas y rezar para poder derribar los proyectiles de artillería. En teoría, esto era posible, pero aparte de los profesionales, muy pocos podían lograrlo. En este momento, estaban controlando sus movimientos en el aire, pero también querían golpear un proyectil de artillería de alta velocidad. Estos jugadores simplemente no tenían la habilidad para hacer eso. Los 3 proyectiles de artillería conectados con los varios jugadores que se habían disparado fuera del agua, explotaron instantáneamente. Las ondas de choque de la explosión hicieron volar a los jugadores. Se oyeron varias salpicaduras. De los 5 jugadores que habían saltado, 4 habían sido enviados directamente al agua. La 5ª persona saltó por encima de la explosión. Justo cuando se sentía orgulloso de sí mismo, aún no había aterrizado cuando un ladrillo lo golpeó por un lado. Después de este Ahmed Boone invasión, Soft Mist corrió hacia adelante y empujó hacia adelante con una doble puñalada. Una racha de sangre voló por el aire y este hermano también fue enviado de vuelta al agua con un splash. La diferencia, sin embargo, era que después de entrar en el agua, se podía ver una nube roja flotando sobre el agua. La sangre se estaba derramando. La doble puñalada de Tanrow había golpeado en el mismo lugar 2 veces, causando un estado de sangrado. Este Ahmed Boone invasión. Soft Mist. Estos 2 eran los generales valientes en el equipo de mazmorra de Lord Grim. Nadie se atrevió a mirarlos hacia abajo. ¿Quién era esa persona disparando desde el bosque? No lo habían visto claramente. Sin embargo, los jugadores de Misty Castle estaban aún más tranquilos que cualquier otro gremio. Esto se debió a que esta persona les hizo pensar en el jugador que recientemente había dejado su gremio, Horst Shooter. Todavía había uno más de pie en la orilla. Nadie lo reconoció, pero a sus ojos, la amenaza de esta persona era incluso mayor que las otras 3. Eso fue porque esta persona era un invocador. Él ya había convocado a una multitud de criaturas y las había dispuesto en una línea a lo largo de la costa, bloqueando su camino desde la costa. ¿No estaban seguros de vencer al invocador? Estos expertos no irían tan lejos, pero el punto principal era que perderían tiempo. Con las criaturas invocadas en camino, este Ahmed Boone invasión y Soft Mist tendrían tiempo para llegar y arrojarlos de nuevo al agua, ¿no? Otro nombre de la lista de su equipo se desvaneció. Otro había muerto inesperadamente en el agua. Los atentos descubrieron de inmediato que este jugador era uno de los jugadores que habían sido arrojados al agua. Lord Grim y Cleansing Mist lo habían atrapado y murió muy rápidamente. Detrás de ellos había perseguidores, y delante de ellos había un bloqueo. Estos líderes de gremios habían experimentado muchas batallas antes. No era como si nunca hubieran visto esta escena antes y se dieran cuenta al instante de qué ventajas les ayudaría a escapar. Dispersión. Gritó Changin Spring. Todos los demás inmediatamente siguieron. No importa el caso, tenían la ventaja en números. Los jugadores de API estaban usando pocos para rodear a muchos. A pesar de que habían tenido éxito, no podían cubrir todo el campo. Si se separan, algunos podrían morir, pero la mayoría de ellos podrían escapar. Como resultado, los jugadores en el agua actuaron instantáneamente y comenzaron a nadar hacia la izquierda o hacia la derecha. Con enemigos detrás de ellos y enemigos frente a ellos, ¿en qué otra dirección podrían correr que no sea izquierda o derecha? No había nada que Yeshiu pudiera hacer para que se separaran, así que solo podía dividir sus fuerzas también. Los que estaban en el agua perseguirían un lado, mientras que los que estaban en la costa bloquearían el otro, pero sus oponentes se separaron nuevamente. Nadie arrastró a ningún socio con ellos. Fue cada hombre por sí mismo y sus fuerzas se dispersaron aún más. El grupo de Tanrow no bajó al agua. Se quedaron en tierra, persiguiéndolos. Incluso estos jugadores experimentados de los grandes gremios eran como noobs en el agua.
Para jugadores como Tanrou y este Ahmed Boon Invasión, no importa lo buenos que fueran sus mecánicas, necesitarían práctica antes de poder hacer algo en el agua. Serían incluso más noobis que los jugadores de los gremios. En cuanto a Concealed Light, no necesitaba ser dicho. La línea de criaturas invocadas en la orilla, ahora eso era un farol. De hecho, las palmas de sus manos estaban empapadas en sudor. Habían sido demasiado cautelosos. Si hubieran cargado con valentía al invocador, habrían sabido de inmediato que estas criaturas convocadas eran básicamente lo mismo que el papel. El nivel de habilidad de su controlador era demasiado bajo. Al final, los bloqueos en tierra no pudieron bloquear nada. Los jugadores en el agua nadaron a lo largo de la orilla por un rato y luego siguieron su propio camino. Algunos se dieron la vuelta para seguir nadando. Algunos continuaron nadando a lo largo de la orilla. Otros incluso nadaron en aguas más profundas. El grupo de Tanrou no sabía a quién perseguir, cuando Tanrou recibió de repente un mensaje de Yeshiu. Persigue a los que giraron. Bueno. Tanrou recibió el mensaje y llamó a todos para que inmediatamente regresaran y persiguieran a los que se habían dado vuelta para correr. Como resultado, aquellos que no se dieron la vuelta esperaron la oportunidad de regresar a tierra. Tanrou miró y quiso darse la vuelta para matarlos, pero Yeshiu parecía haber adivinado lo que tenía en mente y le había enviado un mensaje. Ignóralos, sigue persiguiendo. ¿Por qué? Tanrou solo estaba controlando su Soft Mist para correr a lo largo de la costa, por lo que tuvo tiempo para responder. Muchos jugadores. Es difícil pelear. Yeshiu parecía estar ocupado, así que no dijo mucho. Tanrou se volvió para mirar. Ya había casi 10 jugadores que habían subido a la orilla. Tanrou sabía que estos eran todos expertos. Uno a uno no sería un problema, pero si hubiera tantos, si también tuvieran una estrategia, ella no creía que pudiera luchar contra ellos. Entendiendo la intención de Yeshiu, Tanrou continuó persiguiendo a los que habían regresado, junto con este Ahmed Boon Invasión y Concealed Light. Pero las mentes de estos jugadores eran bastante claras. Al ver que había jugadores allí que habían llegado a tierra, inmediatamente se dieron la vuelta de nuevo, dirigiéndose en la dirección hacia donde otros salían del agua, claramente para buscar ayuda. ¿Qué hacemos? Tanrou estaba en una pérdida. Ella tenía la mecánica, pero su capacidad de pensar estaba muy lejos. Sigue persiguiendo. Respondió Yeshiu. Tanrou inmediatamente le dijo a todos los demás y luego se dio la vuelta, también. No había sido fácil para esos 10 o más jugadores llegar a tierra firme. Al ver que el grupo de Soft Mist se dirigía hacia ellos, inmediatamente comenzaron a organizar su equipo. A pesar de que no estaban en el nivel de Ieki o Sumuchen, no se atrevieron a menospreciarlos. La última vez, cuando persiguieron a Lord Grim y a los demás, Soft Mist había masacrado para salir de ciudad con G sola. Habían oído hablar de su poder. A pesar de que no había ningún experto de élite en ese momento, para poder masacrar fuera de una multitud tan grande, nadie se atrevió a decir que tenían el mismo nivel de mecánica y coraje que ella. Vamos, vamos. Sanar. Sanar. Los 10 o más jugadores corrieron en desorden. Algunos de ellos habían sufrido daños en el agua y urgían a los clérigos a curarlos. La batalla acuática había sido tan caótica que, por no hablar de la coordinación, los clérigos se habían olvidado de hacer incluso el apoyo más básico. Los clérigos en el equipo estaban dando vueltas y la luz blanca se apoderó de ellos. Aquellos que todavía estaban en el agua gradualmente se volvieron más valientes al ver que se estaban acercando a la orilla. Los 10 o más jugadores terminaron de arreglarse. Como resultado, avanzaron en lugar de retirarse, apresurándose hacia el grupo de Tanrou. ¿Y ahora qué? Le preguntó Tanrou a Yeshiu. Maten. Respondió Yeshiu. ¿Qué? Entonces, ¿por qué no me dejaste hacer eso antes? Preguntó Tanrou. Entonces, ¿ibas a dejar que los que están en el agua huyan? Preguntó Yeshiu. Qué mal. Dijo Tanrou. ¿No te gusta? Preguntó Yeshiu. Es exactamente lo que me gusta, respondió Tanrou con una cara sonriente. ¿Va a ser un problema? Preguntó Yeshiu. Quizás. Tal vez un poco y en el fin de semana All Star, Tanrou fue testigo de la frase. No importa lo bueno que pienses que eres, siempre hay alguien por ahí que es mejor. La mecánica de los profesionales, así como la coordinación en la competición de equipo All Star, la habían hecho mucho más modesta. Estaba descubriendo lentamente la diferencia entre ella y un verdadero experto. ¿Puedes enviar algo de vuelta al agua? Respondió Yeshiu. ¿Ah? ¿Estás en el agua? Preguntó Tanrou. Por supuesto. ¿Dónde? No muy lejos de ti.
No te preocupes por mí y simplemente envíalos a mí. Cualquiera que caiga al agua será mío, respondió Yeshiu. Lo tengo. Tanrou cerró el mensaje. Los 10 enemigos habían llegado y varios jugadores en el agua se preparaban para saltar. Tanrou no había dicho nada todavía, cuando Ahmed Boon Invasión tomó la iniciativa y gritó. Maten. Concealed Light, sigue a tu hermano hacia adelante. La voz alta de Ahmed Boon Invasión había hecho que los 10 o más jugadores se volvieran lentos. Podrían soportar los gritos de Soft Mist, pero Ahmed Boon Invasión era un mero nivel 33 y ese invocador Concealed Light era solo de nivel 34. ¿De dónde obtuvieron tanta confianza estos dos hermanos? Los 10 o más jugadores miraron a su alrededor, desconcertados. Sabían que la arboleda tenía un artillero escondido en algún lugar dentro. ¿Podría haber más jugadores escondidos en el bosque? ¿Podría haber más personas esperando en la emboscada? Dijo alguien directamente. No hay retiro. Avancemos primero. Gritó otro. El grupo de 3 cargó con valentía hacia adelante. Los 10 o más jugadores siguieron prestando atención con cautela a la arboleda y cualquier otro lugar donde los jugadores pudieran esconderse, temiendo una emboscada. Debido a que no se habían centrado en lo que tenían delante, uno de los 10 jugadores fue golpeado en la cara por un ladrillo de Ahmed Boon Invasión. Joder, pensé que eran expertos. Ahmed Boon Invasión golpeó un ladrillo en una de sus caras y luego incluso los miró con desprecio. Maldito. El berserker que fue golpeado por el ladrillo inmediatamente se puso furioso. Levantó su espada y se estrelló contra ellos con un colapso de montañas. Capítulo 370. Un poco demasiado pocos. Esquiven. Tanrou llamó mientras su Soft Mist giraba hacia la derecha. Ahmed Boon Invasión tampoco fue lento. Rodó a la izquierda y lo esquivó hermosamente. Joder. El camarada Concealed Light lanzó un grito firme y fue derribado por el colapso de montañas. El terreno en tierra era suave e inmediatamente se hundió para formar la figura de una persona. Concealed Light había sido presionado contra el suelo por la gran espada. Sus brazos y piernas seguían luchando. No era como si él no quisiera esquivar, pero sus dedos eran demasiado lentos. Probablemente solo había empezado a moverse cuando el ataque lo golpeó, así que a pesar de que ya estaba en el suelo, sus manos y brazos seguían moviéndose. Apestas. Ahmed Boon Invasión rió a carcajadas. Sin embargo, no se movió lentamente, e inmediatamente fue a rescatarlo, arañando la garganta del berserker con un estrangular. El berserker tampoco fue lento. Inmediatamente saltó hacia atrás para intentar esquivarlo, pero resultó que saltó al rango de ataque de Soft Mist. Tanrou había estado preparada para atacar. Tan pronto como vio que su enemigo se había entregado a ella, ni siquiera se molestó en dar un paso adelante para darle la bienvenida. Ella lanzó una palma hacia su espalda y palma de flores caídas lo voló. El berserker acababa de escapar del lago, pero ahora estaba regresando. ¿Por qué lo arrojaste al agua? ¿Qué hacemos ahora? Ahmed Boon Invasión vio al berserker ser enviado volando y le preguntó con pesar. Estas palabras fueron como una ráfaga de viento frío hacia los 10 jugadores. Su voz no sonaba como si estuviera faroleando. Sonaba como si él estuviera muy confiado en limpiarlos. ¿Podría ser y que Ahmed Boon Invasión sea otro dios pro? Alguien de repente legó una idea aterradora. Esta noción parecía racional y lógica. Si hubiera un Iekiu y un Sumuchen, ¿por qué no habría otro dios? Todos los que habían visto el nombre de Ahmed Boon Invasión en la clasificación anterior. A pesar de que algunos de ellos habían peleado con él antes, debido a lo llamativo que era Lord Grimm, sus compañeros de equipo habrían sido exagerados hasta cierto punto. Los gremios no habían investigado demasiado en Ahmed Boon todavía. Solo sabían que él definitivamente no era débil. Y ahora, con las verdaderas identidades de Lord Grimm y Cleansing Mist expuestas, Ahmed Boon Invasión y estaban pensando en esto desde esta perspectiva. No lo creo, y dijo alguien. ¿Tu razón? El nombre es demasiado estúpido, ¿no es así? ¿Qué tipo de experto en alborotador tiene un nombre que suena tan estúpido? Estos jugadores experimentados estaban familiarizados con la mayoría de los alborotadores en la escena profesional. No recordaron ningún nombre extraño similar a Ahmed Boon Invasión. Este grupo de jugadores había sido sacudido por Ahmed Boon Invasión. Durante su momento de vacilación, Concealed Light había vuelto a salir y Ahmed Boon Invasión se burlaba sin piedad. Sus palabras dejaron a Concealed Light sin palabras. Deberías quedarte detrás de mí y ver el espectáculo.
Ahmed Boon invasión gritó, haciendo que los 10 o más expertos se quedaran en blanco. ¿Y qué tan fuerte era este tipo? Probemos primero. En el peor de los casos, uno de nosotros muere. Todavía había un héroe valiente entre los 10 o más jugadores. No creía que tuvieran que estar tan asustados. Gritó y luego corrió hacia adelante. Pero aún no se había cerrado, cuando el equipo recibió una notificación. Otra persona había dejado el equipo. ¿Qué está pasando? Este valiente héroe se congeló de miedo. Volvió la cabeza para mirar atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y todos seguían allí. Luego se volvió para mirar Ahmed Boon invasión y ¡pu! Un ladrillo le golpeó la cara. ¡Mierda! El ladrillo no pudo evitar que maldijera en voz alta. El bloque que cubría su boca era solo un efecto visual. Ahmed Boon invasión se movió ágil y rápidamente dio un círculo detrás de él. «Lánzalo al lago», gritó Tan Rou. ¿Por qué? Preguntó Ahmed Boon invasión, pero la mayor fortaleza de Ahmed Boon invasión fue que preguntaría por qué, pero no necesitaba terminar de escuchar la explicación para realizar la tarea. Preguntó, mientras combinaba un uppercut en un rodillazo en la espalda, enviando al héroe valiente de vuelta al agua. «Hay un jefe dentro del agua», respondió Tan Rou con calma. «Jefe, entonces deberíamos ir a matarlo», dijo Ahmed Boon invasión con entusiasmo. «No podemos. El jefe está en el mismo equipo que nosotros», dijo Tan Rou. Ahmed Boon invasión todavía estaba confundido, pero sus enemigos ya lo entendían. Se dieron cuenta de que Ikyu y Sumuchen todavía estaban escondidos en el agua junto a ellos. «Realmente hay una emboscada esperando», gritó uno de ellos. De repente perdieron toda la voluntad de pelear, pero ¿cómo podrían Tan Rou y Ahmed Boon invasión dejarlos ir? Corrieron hacia adelante y atacaron. Algunos de los jugadores en el agua originalmente esperaban obtener una buena oportunidad para subir a tierra, pero ahora sabían que el peligro había estado alrededor de ellos todo el tiempo. Intentaron apresurarse a tierra lo más rápido que pudieron, pero luego oyeron que algo salía del agua. Giraron sus cabezas para ver dos granadas de mano, una a su izquierda y otra a su derecha, formando un arco sobre sus cabezas. Las granadas aterrizaron frente a ellos y explotaron y las olas los empujaron hacia el abrazo del jefe. Intentaron resistir, pero fue inútil. Docenas de jugadores habían estado indefensos contra Ikyu en el agua. ¿Qué podrían hacer algunos de ellos? Los jugadores en tierra pueden haber perdido 2 jugadores, pero contra el grupo de Tan Rou, la ventaja de sus números aún era obvia. Sin embargo, una vez que supieron que Ikyu estaba cerca y al ver que el plan del otro lado era enviarlos al agua, estos 10 o más jugadores perdieron toda esperanza. Ya no tenían ningún pensamiento de luchar contra ellos. Su único pensamiento era huir. Una vez que comenzaron a correr, el grupo de Tan Rou no pudo hacer nada porque tenían muy pocos miembros. Solo podían hacerlo mejor para perseguir. Para ahorrar un tiempo precioso, no intentaron matarlos y en su lugar intentaron tirarlos al agua. En términos de mecánica en bruto, estos jugadores no pudieron compararse con Tan Rou y Ahmed Boon invasión. Sin embargo, en términos de su familiaridad con Gloria, eran muy superiores. En este momento, estaban completamente indefensos, temerosos de la presencia de Dios. Tan Rou y Ahmed Boon invasión hicieron su mayor esfuerzo, pero solo pudieron lanzar a 5 de los jugadores al agua. Concealed Light inicialmente había estado extremadamente nervioso al enfrentarse a todos estos jugadores de alto nivel, pero ¿quién hubiera pensado que estos tipos ni siquiera se defenderían? Incluso le permitió mostrar su poder. Concealed Light quería dar un buen rendimiento, pero su nivel de habilidad era realmente demasiado bajo. Estos jugadores experimentados simplemente reaccionaron por instinto y Concealed Light no pudo hacer nada contra ellos. Sin embargo, los jugadores ya estaban en completo desorden. Ni siquiera se dieron cuenta de lo malo que era este invocador. No podemos atraparlos. Después de tirar 5 al agua, los otros 4 ya habían corrido muy lejos. Tan Rou solo pudo informar lamentablemente. No ha terminado hasta el último momento. No debemos rendirnos, dijo Ahmed Boon invasión. Entonces ve a perseguirlos. Se burló Concealed Light. Sus habilidades en la batalla eran terribles, pero su juicio era muy bueno. Es el último momento ahora. Declaro. Renuncia, dijo solemnemente Ahmed Boon invasión. Idiota. Concealed Light se dio la vuelta para ver la batalla del agua. Joder, ¿cómo puedes hablarle así a tu senior? No quiero hablar más contigo. Te arrojaré a las aguas para alimentar al jefe, oye. Ahmed Boon invasión lo persiguió.
Los tres estaban juntos en la orilla, pero solo podían ver las olas ondulantes. Los personajes estaban bajo el agua, por lo que no podían ver lo que estaba pasando muy claramente. De vez en cuando, la cabeza de un jugador subía, pero a partir de sus observaciones, cualquier persona cuya cabeza se levantaba estaba muerta. Hasta ahora, 3 jugadores habían mostrado sus cabezas. Todo debajo de ellos era una nube de luz blanca. ¿Qué tipo de jefe es este? Es tan extraño y Ahmed Boone invasión pensó. Tanrou se quedó sin habla. Este hermano todavía no entendía lo que ella había querido decir. Todavía estaba pensando que era un verdadero jefe salvaje. Concealed Light, por otro lado, estaba disfrutando de la estupidez de Ahmed Boone invasión y no le dijo que estaba equivocado. Cuidado. Una enorme ola se levantó repentinamente del agua. Dentro de la ola había una figura. Ahmed Boone invasión gritó mientras saltaba hacia adelante para proteger a los dos. Contra un peligro desconocido, Ahmed Boone invasión se mantuvo firme. Tanrou vio que la figura en la ola no era su aliada, pero cuando se dio cuenta de esto, Ahmed Boone invasión ya se había movido. Esto fue completamente instinto. Tanrou consideró que Ahmed Boone invasión no había visto claramente lo que había salido. Si Lord Grim de Yeshi hubiera saltado, eso sería muy gracioso. Los dedos de Ahmed Boone invasión eran tan precisos como siempre. Él envió una patada con una pisada de águila. Con el doble sello, Ahmed Boone invasión dio un salto mortal hacia la costa. Ese hermano había sido aplastado de nuevo en el agua por Ahmed Boone invasión. Mientras caía, los tres escucharon un "ve a joder a tu hermana". El hermano que volvió a caer estaba realmente amargado. No eran sus oponentes en el agua y el dúo dorado de Ieki y Sumuchen eran extremadamente aterradores. Las docenas de jugadores no pudieron contenerlos, pero al dúo les resultó muy fácil contenerlos. Ya habían perdido la voluntad de luchar hace mucho tiempo. Solo querían correr. Ellos hicieron todo lo posible. 3 de ellos murieron para darle a este jugador la oportunidad de escapar a la orilla, pero tan pronto como salió del agua, las puntas de sus dedos ni siquiera tocaron el suelo, cuando un pequeño punk en tierra lo había pateado. Hermoso. En el agua, Lord Grim de Yeshiu mostró su cabeza, elogiando a Ahmed Boone invasión. Sin embargo, en medio de las olas rugientes, aunque podían oírlo, no podían verlo. ¿Eh? Escuché la voz del señor. Ahmed Boone invasión se quedó estupefacto. Sí. Están en el agua. ¿Ah? ¿Señor está luchando contra el jefe? Ahmed Boone invasión gritó de asombro. Tanrou pensó por un momento, pero no dijo nada. Tenía miedo de no poder explicar su analogía a Ahmed Boone invasión para hacerle entender. Quiero ver. Ahmed Boone invasión gritó y saltó al agua, pero no más tarde, regresó y le dijo a Tanrou y Concealed Light. El jefe ya está muerto. Señor está peleando con los que robaron el jefe. El agua se siente tan rara. Era como dijo el señor antes. No podemos ayudarlo realmente, así que solo mantendremos guardia aquí. Si aparece alguien, se lo enviaremos adentro. Ahmed Boone invasión dijo y usó una pisada de águila para demostrar, desperdiciando su tiempo de enfriamiento. Yo también. Dijo Tanrou y saltó al agua. Quería ver qué era tan diferente sobre pelear en el agua que en tierra como lo había dicho Yeshiu. Pero ella ni siquiera tuvo la oportunidad de hundirse más profundamente. La superficie del agua se dividió y salieron las cabezas de Lord Grim y Sumuchen. ¿Hecho? Preguntó Soft Mist de Tanrou con la mitad de su cuerpo en el agua. Hecho. Dijo Yeshiu. Sin embargo, un poco demasiado pocos. Fin del capítulo.